Bueno, si os parece, pues vamos a ir comenzando. Os voy a compartir un segundito la pantalla. Bueno, parece la introducción de siempre. Como sabéis, esta jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina de transformación digital, la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas Acelera Pyme, sabéis que son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo poner en valor las nuevas tecnologías y mostraros a las pymes qué es lo que pueden hacer estas tecnologías para mejorar vuestros procesos de negocio y para ayudaros en vuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo desde la oficina Acelera Pyme? Bueno, pues jornadas divulgativas para mostraros tecnologías, productos, servicios, para que veáis de primera mano cómo funcionan, cómo pueden, lo que os comento, cómo pueden ayudaros en vuestro día a día. Tenemos también un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a resolver las dudas que puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Cualquier duda que tengáis podéis trasladárnosla a la oficina a través de los medios de contacto que veis en la pantalla e intentaremos ayudaros a resolverlas bien por nuestros propios medios o bien con la colaboración de empresas y profesionales que trabajan con nuestra oficina. Por otra parte, también somos un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos ser un puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Y por último, dentro de la oficina Acelera Pyme para el entorno rural de Guipúzcoa, en este caso, tenemos también una serie de talleres para evaluar el estado de digitalización de las pymes y también para analizar las competencias digitales personales. ¿Vale? Para la jornada de hoy tenemos con nosotros a Carlos Martínez, con quien ya hemos estado en otras ocasiones. Carlos es ingeniero industrial, es MBA Executive y consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería. Vamos a seguir con nuestro ciclo de analítica de datos. Hoy vamos a hablar de Power Automate, así que cuando tú quieras, Carlos, todo tuyo. Dejo de compartir pantalla y te cedo todo. Pues muchas gracias, como siempre, al colegio. Muchas gracias a Listos Algo también por promover estas formaciones, gracias a los asistentes. Y básicamente, el objetivo de hoy es probablemente hablar de uno, por no decir el más desconocido de todos los componentes que tiene el paquete de aplicaciones de Office 365. Voy a compartir la pantalla mientras os lo cuento y así ya lo dejo hecho. A ver, un segundo, necesito que me permitáis. Carlos, voy ahora mismo, es Si cierto no, que si no, no me va a dejar. tengo que autorizarte. Mientras tanto, os lo cuento al resto de los asistentes, mientras me habilitan para poder ser presentador y poder compartir. Fijaros que cuando hablamos de las distintas aplicaciones que forman parte de Office 365, pues esto ya lo he comentado en alguna otra conferencia. Históricamente hablábamos del Word, del Excel, del PowerPoint, luego tiempo después se sumó el Outlook para gestionar el correo, se fueron sumando una serie de aplicaciones como OneNote cuando empezamos a trabajar de forma no centralizada, apareció Teams. Y claro, a día de hoy, pues cuando hablamos del paquete 365, estamos hablando de más de una docena de aplicaciones de todo tipo, que cada una, algunas son más grandes, otras más pequeñas, tienen especificidades muy concretas o destinos o utilidades muy concretas, y una de ellas, y casi seguro la más desconocida para gran parte de los usuarios, que además del Word y el Excel, pues ya les empieza a sonar lo que es un Teams, lo que es un Forms, lo que es un Planner, pues es Power Automate, que tiene, no sé muy bien por qué, una especie de halo que es para especialistas o para programadores, y realmente es justo lo contrario, es decir, es una aplicación que lo que pretende es vincular o conectar, ahora lo veremos, distintos componentes de Office 365. Fijaros que, ahora creo que sí, estupendo, gracias. Fijaros que cuando nosotros hablamos de, repito, aplicaciones clásicas, a ver, un segundo que era esto aquí, cuando hablamos de aplicaciones, las aplicaciones clásicas, un segundo, no sé si es esta, sí, perdón, ahora sí, perfecto. Cuando hablamos de las aplicaciones clásicas, por ejemplo, un Outlook, si nosotros aprendemos en un momento dado a manejar realmente un Outlook con todas las herramientas que Outlook tiene, pues lo que vamos a conseguir es automatizar una buena parte del trabajo. Es decir, que cuando un correo entrante llegue se autoclasifique, por ejemplo, que se reenvíe de nuevo.
que en un momento dado ciertas operaciones que nosotros hasta ahora hacemos o podríamos hacer manualmente que se hagan de forma automática. Con Excel pasa algo parecido, es decir, cuando yo quiero que ciertas operaciones se hagan de forma automática o semiautomatizada, pues puedo recurrir a macros, puedo recurrir a VBA. Pero fijaros que siempre estamos hablando dentro del mismo programa, es decir, yo me meto en Outlook y desde Outlook y sin salir de Outlook, pues hago básicamente una serie de cosas de la forma más rápida, más eficiente o más productiva posible utilizando automatizaciones. Claro, cuando tú ya abres el foco y analizas Office 365 como un conjunto de herramientas, llega un momento en que lo que te interesa no es tanto ser muy activo, muy específico o muy automatizado en una aplicación, sino incluso ser capaz de conectarlas entre sí. Es decir, que lo que yo haga en una de ellas que afecte de alguna forma o tenga influencia de alguna forma en otra de las aplicaciones o en más de una de las aplicaciones. Y al ser todas las aplicaciones de Microsoft y de la misma suite, del mismo paquete de aplicaciones, pues parece lógico pensar que decir, oye, ¿y por qué no puedo en un momento dado, cuando a mí me llega un correo en Outlook, pues que ese correo, el hecho de que me llegue un correo si cumple ciertas condiciones, genere una respuesta en un planner, genere una respuesta en Teams, o cuando yo directamente, cuando alguien en un momento dado participa en un canal de Teams, ¿por qué no me puede a mí llegar o eso puede generar, por ejemplo, que a mí me llegue un correo electrónico o que pase algo en un planner o que pase algo en otro programa de Microsoft dentro de la suite? Pues esa es la idea, ese es el funcionamiento de básicamente la esencia de Power Automate, es decir, la capacidad de conectar los distintos componentes, no solo de Microsoft, porque lo vamos a ver que incluso se puede hacer con programas externos, sino que seamos capaces que en un momento dado veamos esa suite o ese conjunto de aplicaciones con las que trabajamos de forma global como un todo y lo que hagamos en alguna de ellas o lo que pase en una que de alguna forma y de manera automática, que es la idea, precisamente podamos influir en lo que pasa en otra de ellas. Y en eso consiste básicamente la presentación que vamos a hacer y los ejemplos que vamos a poner esta mañana. Vamos a ver por encima, evidentemente, cómo funciona Power Automate, cómo es la filosofía de trabajo. Y repito que básicamente es una herramienta que lo que pretende es seguir con esa idea de automatización, de tratar de intentar que la mayor parte de operaciones o un buen número de operaciones que hasta ahora hacemos de manera manual, pues me llega este correo, publico esta tarea o alguien responde a un mensaje y en un momento dado pues tengo que coger ese mensaje, copiarlo, pegarlo en otro sitio, meterme en un Excel, abrir una tabla, añadir un registro. Si todos esos procesos los podemos de alguna forma automatizar, pues evidentemente nos estaremos ahorrando un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros que precisamente Power Automate, lo vamos a ver, tiene dos aspectos, dos vertientes. Hay una que es específicamente para programadores, ahí por supuesto ni nos vamos a acercar, porque lo que pretendemos precisamente, un segundo que tengo un micro por aquí abierto, lo que pretendemos precisamente, a ver si me deja, ahora. Lo que pretendemos precisamente es no tener que ser programadores para, de una forma sencilla y con un interfaz pensado para usuarios de nivel medio, del nivel normal, que seamos capaces de decirle al programa exactamente cómo queremos relacionar esos dos componentes y qué pretendemos que haga, ¿vale? Está pensado precisamente para hacerlo de forma sencilla o relativamente sencilla. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo vais a ver con ejemplos realmente, pero básicamente podemos hacer un montón de cosas relacionando programas distintos de la misma suite de Office o incluso, repito, utilizando elementos externos siempre que tengamos, ahora lo veremos, el programa correspondiente. Puedo hacer que lo que suceda en un programa, por ejemplo, genere una respuesta automática en otro o más de una. Me puedo crear, incluso también lo veréis, un diseño con un montón de respuestas al mismo tiempo, es decir, que una única aplicación, un único diseño de Power Automate genere un montón de respuestas al mismo tiempo, un montón de acciones, un montón de trabajos, todo, repito, de forma automatizada, para envío de notificaciones, recogida de datos, para actualización de datos, para un montón de aplicaciones, un montón de usos se puede utilizar. Fijaros que además Power Automate, y ahora me meto directamente en los detalles, que es realmente lo que me interesa que veáis, Power Automate forma parte de lo que Microsoft llama la Power Platform, es decir, es un conjunto de aplicaciones, como está Power BI para el tratamiento de datos, como está Power Automate para la automatización de tareas relacionadas o de trabajos vinculados entre las distintas aplicaciones de Office 365, como está Power Apps precisamente para hacer algo parecido, pero a modo de app dentro de Android o dentro de iOS en el smartphone, por ejemplo, como está Virtual Agents, por ejemplo, para hacer bots también. Es decir, hay una serie de aplicaciones que todas ellas tienen bastante que ver con el tratamiento de datos, la interacción con el usuario o la automatización, ¿de acuerdo? Todas esas aplicaciones pues forman parte de lo que se llama el Power Platform de Microsoft, ¿de acuerdo? Y dicho eso, lo que vamos a conseguir con Power Automate básicamente es automatizar y ahorrar trabajo, es decir, ahorrarnos tiempo para poder dedicarlo a otras cosas. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que lo que vamos a conseguir es principalmente cosas que hasta ahora estamos haciendo probablemente de manera manual,
conseguir que se puedan hacer de forma completamente automatizada con un entorno que no nos obligue a convertirnos en un programador experto, ni muchísimo menos. Es decir, con una interfaz que sea fácil de entender, que sea sencilla y que al mismo tiempo, oye, si queremos escalar, evolucionar un poquito más y aprender a utilizarla más en detalle, pues podremos hacer todavía más cosas con ella. Pero vais a ver que incluso el propio diseño es bastante sencillo. Y para eso, lo principal va a ser utilizar unos programas que se llaman conectores. Esos programas lo que nos van a permitir precisamente es enlazar o conectar desde Power Automate con todos aquellos programas que estén involucrados en el proceso automático que queremos diseñar. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que cuando me llegue un correo electrónico a través de Outlook, pues por ejemplo se me cree una tarea en Planner, pues voy a necesitar, voy a requerir que Power Automate pueda hablar o pueda comunicarse o pueda conectarse con Outlook para saber cuándo ha llegado el mensaje y pueda hablar o pueda comunicarse o pueda conectarse con Planner para poder crear una tarea nueva, por ejemplo. Así, insisto, con todos aquellos programas o con todos aquellos componentes que necesito que de alguna forma participen en ese proceso. Bueno, pues esos programas, repito, que se llaman conectores. ¿Cuál es la ventaja de trabajar permanentemente con conectores? Pues que si yo, cuando sucede algo en algún componente de Office 365, quiero que la respuesta o las acciones posteriores a eso se produzcan en otros programas que no tienen por qué ser de Microsoft, si existe el conector correspondiente que permite que Power Automate hable o se comunique con esos otros programas, lo voy a poder hacer también utilizando una manera similar a los que ya conozco de Microsoft, ¿de acuerdo? Luego eso también lo que va a permitir es que Power Automate sea muy compatible, si existen los conectores, con gran cantidad de programas externos, ¿vale? Entonces vamos básicamente a hablar de tres cosas. Digamos, la presentación tenemos el tiempo como siempre justito, con lo cual vamos a intentar aprovechar al máximo. Vamos a ver cómo se diseñan procesos automáticos en Power Automate que se llaman flujos. Y básicamente hay tres, o vamos a ver, de hecho vamos a ver ejemplos de los tres primeros que tenéis aquí. Tenemos por un lado flujos de nube, flujos de escritorio y flujos de proceso de negocio. Flujos de nube, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, son básicamente procesos automáticos que nosotros vamos a diseñar en Power Automate apoyándonos o conectando o vinculando de alguna forma las distintas aplicaciones que forman parte de Office 365 en la nube, como puede ser el Word, como puede ser el Excel, como puede ser el Teams, como puede ser Forms, como puede ser Planner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando hagamos una automatización en la nube, un flujo de nube, básicamente vamos a poder hacer tres cosas. Repito que vamos a hacer ejemplo de los tres lo suficientemente extensos para que entendáis el funcionamiento. En primer lugar, vamos a ver lo que se llama el flujo automático. Es decir, yo lo que quiero es diseñar un proceso automático en la nube en el que cuando suceda algo sin que yo tenga que intervenir en un componente de 365, por ejemplo, me llega un mensaje con ciertas características, alguien publica una notificación en un canal de Teams, alguien, por ejemplo, agrega una tarea en Planner, cuando suceda algo en un componente de 365, de manera completamente automática y sin que yo haga nada, en otro u otros componentes quiero que se realicen de forma automática una serie de acciones, ¿de acuerdo? Eso va a ser, digamos, lo que se llama el flujo automático. Yo no intervengo, directamente sucede algo y cuando sucede algo la respuesta automáticamente es la que nosotros hemos solicitado, la o las respuestas. En segundo lugar tenemos lo que se llama el flujo instantáneo, es decir, yo no tengo que esperar a que suceda algo en una parte concreta de 365. Básicamente lo que tengo son guardadas o almacenadas como si fuera una lista de Spotify, un conjunto, una lista de acciones o incluso empaquetadas en una única acción un conjunto de acciones secuenciadas, es decir, quiero que te vayas a Outlook y hagas esto, quiero que también te vayas a Teams y hagas esto, quiero que también te vayas a Planner y hagas esto, y yo lo único que tendré que hacer es seleccionar ese epígrafe o ese conjunto de acciones empaquetadas con un determinado nombre y darle al play, por entenderlo, es decir, tendré una lista de un montón de opciones disponibles y cuando yo quiera, todas las veces que quiera, le daré a play para que automáticamente todas esas acciones que están guardadas dentro de esa denominación se ejecuten automáticamente simplemente con hacer clic con el ratón. ¿De acuerdo? No hay nada que las desencadene, sino que directamente cuando yo quiera que eso produzca, pues simplemente le doy a play y punto. Y luego vamos a tener un tercer tipo de flujo en la nube que lo que va a permitir es que yo pueda programar, es decir, yo no tengo que esperar a que suceda algo para que la consecuencia sea una serie de acciones, no tengo que buscar en una lista qué es lo que quiero que se produzca, darle al play, sino que puedo programar directamente que pues todos los días, todas las semanas, todos los meses, 4 veces al día, a ciertas horas, quiero que sin que yo haga nada, ese mismo conjunto de acciones
se ejecute de forma automática. Por ejemplo, pues quiero que todas las noches a las 2 de la mañana los archivos que tenga en esta carpeta, que todos los días me están llegando archivos nuevos, pues directamente se reubiquen, por ejemplo, en esta otra sin que yo haga nada. Con lo cual yo empiezo todos los días sabiendo que esa operación se ha realizado a las 2 de la mañana, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esos tres tipos de flujos, esos tres tipos de operaciones automáticas, pues son las que vamos a ver esta mañana. Pero luego tenemos más. Eso mismo que nosotros vamos a ver aplicado a las aplicaciones de la nube, podemos incluso en un momento dado hacer básicamente lo mismo con las aplicaciones de escritorio. Yo puedo tener Outlook en el escritorio, puedo tener Excel en el escritorio, los archivos guardados en mi ordenador, y puede ser que ese mismo diseño de aplicaciones o de soluciones automatizadas que conectan los distintos componentes de Office lo quisiera hacer también en mis versiones de escritorio. Lo que pasa es que para eso hay que pagar, unas modalidad, digamos, de Power Automate Premium, que es de pago, que es adicional, que nos permite hacer eso. Y luego tenemos un tercer tipo de procesos, lo que se llaman procesos de negocio o flujos de negocio, que lo que nos va a permitir incluso es automatizar un proceso de negocio completo, casi prácticamente completo desde el principio hasta el final. Yo lanzo en un momento dado un requerimiento, necesito que alguien me conteste un determinado correo si va a participar en ese proceso o no. Dependiendo de lo que me contesta, pues si me dice que sí, lo llevo por una dirección, le envío otro correo, le envío un adjunto, espero que me lo devuelva, descargo el adjunto, lo analizo, lo separo, lo parto. Puedo hacer un montón de cosas con todo eso y repito de forma completamente automática. Esa es la parte, digamos, más sofisticada, ¿vale? Entonces nosotros básicamente lo que vamos a ver es, en el tiempo que tenemos, vamos a ver flujos de nube, vamos a ver cómo podemos en un momento dado en Power Automate coger cosas que suceden en partes de Office 365 y vamos a ver cómo podemos en un momento dado conseguir que de forma automática, cuando eso suceda, pues tengamos una serie de consecuencias en ciertos programas de 365. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a compartir directamente los ejemplos, ¿vale? Voy a compartir, mejor dicho, directamente una sesión de Power Automate y ya la tengo abierta. Acordaros que cuando yo me conecto online a Office 365, pues dispongo de un montón de aplicaciones que forman parte de esa suite, ¿de acuerdo? Y de esas, pues más allá de las que conocemos, el OneDrive para almacenamiento en la nube, el Word, el Excel, el Force para formularios, el Planner para gestión de proyectos, pues nosotros nos vamos a meter directamente en Power Automate y nos encontramos una pantalla pues básicamente como esta. Me voy a la pantalla de inicio, ¿de acuerdo? Y nos encontramos una pantalla como esta. Bueno, pues lo que vamos a hacer directamente es crear una serie de flujos, un segundo, crear una serie de flujos de ejemplo para que veáis cómo funciona, cómo efectivamente lo que sucede en una parte de 365 lo podemos conectar o podemos hacer que tenga consecuencias en otra parte. Entonces, ¿cómo creamos un flujo? Yo me voy a abrir por aquí, tengo algunos creados simplemente. Los estuve probando el otro día para tenerlos preparados para la sesión de hoy, pero los voy a hacer de nuevo, ¿vale? Me voy a crear un flujo nuevo, voy a crear un proceso automático, puedo utilizar en un momento dado plantillas. Lo bueno de Power Automate, además, luego lo comentaré si queréis, si nos queda un poquito de tiempo, es que más allá del aprendizaje, pues el autoaprendizaje o el aprender en un momento dado, gracias a un curso que te permita arrancar con esta aplicación, cuando ya tienes un mínimo conocimiento, puedes apoyarte muchísimo en un montón de plantillas que ya vienen hechas, que son procesos que ya vienen diseñados, pues para básicamente meterte dentro de ellos y ver cómo están hechos, ¿no? Es decir, cómo me he conectado a un programa, cómo lo he hecho con el otro, cómo lo he hecho con el otro. Esas plantillas son un elemento formativo, ahora os comentaré otro, tremendamente útil para poder fomentar el autoaprendizaje. Pero en este caso, si nunca hemos hablado de Power Automate, nunca lo hemos usado, pues lo más sencillo, irnos a flujos. Si lo tenemos en blanco porque nunca lo hemos usado, pues estará completamente vacío y vamos a crear nuestro primer flujo. Y vamos a hacer, como he dicho, ejemplo de los tres tipos de flujos. Vamos a hablar de flujos automatizados, es decir, voy a estar esperando, o mejor dicho, Power Automate va a estar esperando que suceda algo en algún componente de 365 y cuando eso suceda, vamos a pedirle que automáticamente ejecute una serie de acciones en esa misma aplicación, en otra o en otras, de forma directa o de forma condicionada. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí arriba tenemos la posibilidad de crear un flujo y vamos a hacer un ejemplo sencillo en el que cuando alguien, por ejemplo, publique un mensaje en un canal de Teams en el que yo estoy, pues directamente me llegue un correo electrónico. Fijaros que este proceso relaciona o tiene que conectarse al mismo tiempo con dos componentes. Tiene que estar conectado con Teams para saber cuándo se ha publicado en un determinado equipo y en un determinado canal un mensaje y tiene que conectarse con Outlook para enviar directamente una notificación o un correo electrónico. Vale, pues vamos directamente a flujo de nube automatizado. ¿Vale? Lo primero que me va a pedir es el nombre, yo lo voy a llamar ejemplo 1. Ejemplo 1. ¿Vale? Y lo siguiente que me pide es que elija lo que se llama el desencadenador, es decir, ¿qué va a hacer que todo este proceso se ponga en marcha?
Y hemos dicho que es un proceso sencillo, que este proceso está formado por dos partes. Lo que lo pone en marcha y la consecuencia de que eso suceda. Es decir, lo que lo pone en marcha es cuando alguien escriba un determinado mensaje en un canal de Teams. Fijaros que tengo aquí abierto Teams también, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, un equipo, o tengo un montón, pero tengo un equipo. Dentro de un equipo voy a coger este, por ejemplo, que me lo muestre en pantalla, que lo veáis. Dentro de los muchos equipos que tengo en Teams, pues voy a coger uno en concreto, voy a cajar o voy a referirme a un canal en concreto. Aquí tengo un equipo que se llama ejemplo, tengo un canal que se llama general y un canal que se llama proyecto, por ejemplo. Bueno, pues cualquiera de los dos me vale, en principio me da lo mismo, ¿de acuerdo? Este equipo de Teams se llama ejemplo, este canal que se llama proyecto, pues yo lo que quiero es que cuando alguien venga aquí y inicie una conversación o se sume a una que ya existe y publique un mensaje, ay, a ver si me deja. Ahora, ahora, estaba aquí. ¿Vale? Cuando yo directamente cojo un mensaje y lo publico en Teams, ahora simplemente se publica, pero a mí lo que me gustaría es que automáticamente la consecuencia de eso fuera que a mí me llegue, sin tener que estar dentro de Teams y observar que efectivamente hay un mensaje nuevo, cuando un usuario publica un mensaje, que a mí me llegue en un momento dado un correo electrónico informándome. Y además voy a poder utilizar, ahora lo veréis, algunos, lo que se llaman metadatos o algunas propiedades de ese mensaje. Es decir, ese mensaje lo escribirá alguien, pondrá un determinado texto como contenido del mensaje, se habrá escrito una determinada fecha, una determinada hora, y toda esa información o parte de esa información incluso voy a poder también utilizarla para formar el mensaje de correo electrónico que quiero que me envíe, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero ahora es que a partir de que yo lo genere, cuando alguien me escriba o me ponga un mensaje en este equipo de ejemplo y en este canal que se llama proyecto, quiero que automáticamente me llegue un correo electrónico. ¿Y cómo hago eso? Pues me voy a Power Automate, creo un flujo automatizado, le pongo un nombre y lo primero que me pide es el desencadenador. ¿Qué va a poner en marcha este proceso? Pues repito que cuando en Teams alguien en ese equipo y en ese canal publique algo, pues voy a buscar todos los desencadenadores que existen en Teams Hola, que me pueden permitir utilizarlos. Pues me vengo por hola. aquí, le pido cosas que sean de Teams. Aquí se funciona mucho con eso, ¿de acuerdo? Fijaros que me salen un montón de cosas, ¿vale? Pero si voy bajando un poquito, fijaros que los iconos, aquí me da Chure, pero un poco más abajo me salen cosas que tienen que ver con Teams, con el icono de Teams. Y de hecho, precisamente me dice, cuando se agrega un nuevo mensaje a un determinado canal de Teams, ¿de acuerdo? Uno es este de chat, ¿vale? ¿Vale? Lo tengo por aquí. Aquí se agrega un nuevo mensaje de canal, lo pincho y creo y empiezo el diseño de ese proceso automatizado que que estoy diseñando. Y fijaros que el proceso básicamente se va a crear con lo que se llama un tablero Kanban, un sistema formado por cajetines o cajas que me van a indicar precisamente los distintos pasos del proceso que yo estoy diseñando. Lo primero que va a suceder, aparte que aquí ya tengo inteligencia artificial con Copilot, para asegurarse de que la conexión, en este caso con Teams, se está haciendo correctamente, es decir, que el conector que es capaz de hacer que Power Automate hable con Teams funciona perfectamente, me lo está diciendo aquí, con lo cual yo esto lo voy a cerrar. Ahora lo que sucede es que ese proceso de detectar que en Teams se haya publicado un determinado mensaje en un equipo o en un canal, le falta información, porque evidentemente tendremos que indicarle de alguna forma de qué equipo estamos hablando y de qué canal estamos hablando para que lo supervise. Entonces, básicamente, para editar el resto de componentes de esta parte del proceso, hacemos clic y fijaros que nos aparece un menú indicándonos que le completemos la información que necesita. Si yo quiero que este proceso automático se desencadene cuando en un canal de un equipo se escriba un mensaje, tengo que decir qué equipo es, tengo que decir qué canal es. ¿De acuerdo? Pues básicamente es lo que me está pidiendo aquí. Fijaros que el entorno de usuario es muy amigable, es muy fácil entender lo que nos está pidiendo. Yo básicamente lo que voy a hacer es desplegar de aquí, me va a listar todos los equipos que tengo creados en Teams, que serán bastantes, pero voy a buscar este que os he enseñado y voy a directamente a cargar los canales de ese equipo. Ahora se pone a pensar y me dice los canales que tiene, que había dos, y le voy a decir que en el canal de proyecto, cuando alguien escriba un mensaje, pues pase lo que yo diga a continuación. De momento esto es lo que va a desencadenar todo este proceso. Fijaros que incluso le puedo decir también con qué frecuencia quiero que haga esa comprobación. Es decir, puedo estar haciéndole comprobaciones casi prácticamente cada minuto, o si no quiero hacer eso, no necesito estar puntualmente informado nada más que se publique, a lo mejor me puedo permitir que me llegue un mensaje pues comprobado cada 30 minutos, por ejemplo, o incluso una vez al día o más, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar así, cada 5 minutos
que compruebe y cuando se publique un mensaje, cuando hayan pasado 5 minutos y vuelva a comprobar, pues a mí me llegará o pretendo que me llegue un correo electrónico. Fijaros que esta es la parte, digamos, más amigable. ¿Podríamos hacerlo como programadores? Si alguno se atreve, se puede hacer, porque realmente lo que hace Power Automate no es lo que estamos viendo aquí, sino básicamente lo que tenemos aquí en vista de código. Esto es lo que realmente está haciendo el programa. Obviamente, aprender a manejar este lenguaje es bastante complicado si uno no tiene el tiempo y la paciencia necesaria, y por eso precisamente lo que pretende Power Automate es que con un entorno muchísimo más sencillo y muchísimo más amigable seamos capaces de hacer lo mismo. Entonces ya tenemos ese desencadenante, ¿vale? Voy a minimizar esto, ya tenemos ese desencadenante, ya estamos controlando el hecho de que cuando alguien agregue en un equipo y en un canal concreto un mensaje, van a pasar cosas que nosotros vamos a decir ahora. ¿Y cómo añadimos esas acciones? O esa acción, en este caso si solo es una. Pues fijaros que el diseño continúa pudiendo añadir con un botón de más, pues todas las acciones que queramos. Podemos añadir varias acciones en paralelo, podemos añadir acciones en cascada, que vaya una detrás de otra, podemos añadir, que luego lo veremos, acciones que vayan con condiciones, es decir, que solo se haga si se cumple determinada condición, por ejemplo. Podemos hacer un montón de cosas. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a agregar una acción y en este caso, de nuevo, lo mismo. ¿Quién queremos que ejecute o dónde queremos que se ejecute la acción? Pues hemos dicho que en Outlook se envíe un determinado mensaje de correo electrónico a un destinatario, a mí a lo mejor, con mi propia dirección de correo o a otra dirección de correo, con ciertas propiedades o características informando del hecho de que se ha creado un mensaje. Pues si no, lo que queremos es que actúe Outlook, nos tenemos que conectar de alguna forma a Outlook. Pues vamos a buscar conectores con Outlook. ¿De acuerdo? Y en este caso nos va a listar un montón de cosas. Fijaros que me dice, por ejemplo, que con Office 365 de Outlook tenemos 3 cosas que podemos hacer, con los usuarios podemos hacer otra, con Outlook.com otra, hay bastantes más. Pero fijaros que además, en este caso, me muestra 3 opciones, pero hay más. Aquí tenemos siempre un botoncito de ver más para ampliar ese listado. Lo que pasa es que yo lo que quiero hacer lo tengo aquí, que es enviar correo electrónico. Pero podría ampliar esa lista de qué puedo hacer de cosas que tengan que ver con Outlook, ¿de acuerdo? Tengo una lista bastante grande, ¿de acuerdo? De cosas que puedo hacer. En este caso me voy a lo sencillo que está aquí arriba y yo lo que quiero es enviar un correo electrónico cuando, repito, se agregue ese mensaje. Pues le doy enviar correo electrónico. ¿Y qué sucede? Pues que de nuevo me va a pedir información, es decir, porque para enviar un correo electrónico le tendremos que dar una serie de datos mínimos, una serie de datos básicos. Para empezar, ¿a quién le quiero enviar el correo electrónico? Pues tendré que darle el correo electrónico, voy a dar uno, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Lo siguiente que me pide es el asunto del correo, que es lo que quiero que aparezca en el mensaje. Fijaros que aquí empiezan las posibilidades ampliadas de Power Automate. Como nosotros en un momento dado estamos partiendo de un mensaje que se publica en Teams para que como consecuencia se envíe un correo electrónico, podemos en un momento dado utilizar parte de la información que tiene que ver con la publicación de ese mensaje en Teams, es decir, quién lo ha hecho, a qué hora o sobre todo qué es lo que pone en el mensaje. Yo puedo decirle, por ejemplo, me puedo venir por aquí, donde tengo la flechita está el rayo, ¿vale? Y me va a permitir en un momento dado disponer, si lo necesito, de todos los metadatos, de todos los datos, toda la información que tiene que ver con ese mensaje que se ha publicado en Teams y que yo puedo utilizar si quiero. Fijaros que aquí no me aparece nada, pero si le doy a ver más otra vez, me aparecen pues una serie de cosas. ¿Por qué? Pues porque todas esas cosas son datos o parámetros que tienen que ver con el mensaje publicado, pues el contenido, el tipo de contenido, en qué fecha y en qué hora se ha publicado, en qué tipo de dispositivo, la identificación del usuario, si el mensaje era importante o no. Y todo eso, si yo lo necesito, puedo hacer que forme parte de la respuesta posterior. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí quiero poner simplemente nuevo mensaje en el canal proyectos del equipo general, del equipo ejemplo. Pero luego me gustaría que en el cuerpo del mensaje, que también es obligatorio rellenarlo, fijaros que vienen todos con el puntito de color rojo, ¿vale? No lo podemos dejar en blanco. Me gustaría que llegara a ese usuario, o me llegara, perdón, en este caso, ese correo electrónico, utilizando parte de la información. Es decir, si solamente pongo un mensaje que diga, acaba de aparecer un mensaje nuevo en Teams, me estoy obligando a entrar en Teams para ver lo que pone. Pero ¿y si yo lo que quiero es que parte de esa información o incluso ese mensaje ya me venga encapsulado dentro del mensaje de correo electrónico? Pues lo puedo utilizar. El usuario indica 2 puntos y a continuación
me gustaría que indicara lo que el usuario ha escrito en ese mensaje de Teams. Pues puedo acceder a esa información. Me vengo aquí directamente en el rayo y de todo lo que ha formado parte de ese mensaje de Teams que desencadena la respuesta posterior de Outlook, pues puedo decirle, por ejemplo, que me ponga el contenido del mensaje, ¿vale? Y me va directamente a redactar, me está construyendo un determinado texto formado por varias cosas, algunas las he escrito yo y otras las recupera directamente del mensaje del usuario, ¿vale? Le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir, por ejemplo, cuándo lo ha hecho, ¿vale? Control de tiempo, los puntos, y me gustaría que me dijera a qué fecha y a qué hora lo ha hecho. Pues vengo por aquí y utilizo también la fecha y la hora de publicación, por ejemplo, esto de aquí. Fijaros que además, luego veremos un poquito más adelante, no solamente me permite utilizar información de puntos anteriores o de etapas anteriores del proceso, sino que tengo otra opción también que me permite formular. Esto es un poquito más sofisticado, pero también se puede hacer. Si yo quiero en un momento dado establecer condiciones, extraer parte de la información, a lo mejor necesito solamente la primera parte del mensaje, que es muy largo. A lo mejor necesito poner el mensaje solo si habla de determinadas cosas, ¿de acuerdo? Pues voy a poder, como luego veremos en un ejemplo más avanzado, voy a poder formular, esto es un poquito más sofisticado, pero es básicamente muy parecido o bastante similar a lo que, por ejemplo, hacemos en Excel en la barra de fórmulas, ¿de acuerdo? Pues vamos a poder hacer lo mismo. Fijaros que además, cuando hacemos eso, tenemos incluso otra serie de parámetros, otra serie de elementos que podemos, si queremos, configurar, que no son obligatorios, ¿vale? Yo puedo quitar todo. O en un momento dado, mostrar hasta 7 parámetros distintos o 7 características distintas de un correo de Word que se va a generar, ¿vale? Voy a poner aquí un saludo también. Saludo, porque esto es el cuerpo del correo que se generaría. Y fijaros que tengo la posibilidad, si quiero hacerlo, de decirle quién está enviando el correo, con copia a otra persona, si quiero a lo mejor hacerlo a varias y las separo por punto y coma, con copia oculta, le puedo poner datos adjuntos, le puedo marcar la confidencialidad del correo para que si el destinatario tiene reglas automáticas en Outlook en función de la confidencialidad, pues a lo mejor trata ese correo de una determinada forma y lo reubica en una carpeta, por ejemplo. Puedo poner una serie de cosas o si no quiero hacer nada, pues borro todo y simplemente lo que quiero es, oye, quiero que me mandes un correo a esta dirección con este asunto y con un mensaje, un cuerpo de correo que está formado o configurado con parte de la información del mensaje original de Teams que ha generado todo este proceso. Imaginaos que el proceso ya está, es decir, eso es lo que quiero hacer básicamente, que cuando se agrega un mensaje en Teams, automáticamente se envía un correo electrónico. Ya puedo cerrar aquí. Lo siguiente que voy a hacer es guardarlo. ¿Vale? Voy a cerrar esta ventanita para que no me aparezca. Y básicamente lo que tengo es esto. Es un proceso que en este caso es muy, muy sencillo, con un desencadenante y una consecuencia. Si yo ahora lo guardo, pues simplemente se quedará guardado en mi listado de flujos, de nube en este caso, y cada vez a partir de que esté guardado, fijaros que me sale una línea verde que me dice que sintácticamente está bien escrito, es decir, que no ha detectado ningún error. Repito que nosotros lo que estamos viendo es este diseño de cajitas, pero en realidad lo que Power Automate tiene es algo parecido a esto, ¿vale? Lo que pasa es que esto hacerlo es muy, muy complicado y, sin embargo, con un entorno de usuario, con cajitas y con asistentes, pues es muy sencillo. ¿Que en un momento dado lo queremos probar o queremos comprobar que funciona bien? Pues puedo directamente venirme a probar, ¿vale? Le voy a pedir que vamos a hacer una comprobación manual, que vamos a forzar a que se pueda probar para comprobar que efectivamente funciona y que pasa por las distintas etapas y que lo hace correctamente, con lo cual le voy a dar a flujo manual, probar. Ahora está esperando que ejecute eso que desencadena el proceso, que hemos dicho que es un mensaje en Teams, con lo cual me vengo a Teams y pongo un mensaje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo publico. ¿Vale? El mensaje ya está publicado, con lo cual ese desencadenante ya se ha producido. Fijaros además que no es exactamente en tiempo real, es decir, el programa no está supervisando continuamente qué es lo que está pasando en Teams, entre otras cosas, porque en el diseño de este proceso le hemos dicho que lo hiciera cada 5 minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual, de momento lo voy a dejar trabajando, voy a ir para atrás, y luego veremos que efectivamente se ha producido ese evento, lo ha detectado y ha ejecutado la consecuencia que nosotros nos hemos pedido, que es enviar un determinado correo electrónico que habrá salido de mi cuenta de correo y habrá llegado a esa otra cuenta de correo y que además tendrá las propiedades o características que yo le he pedido. ¿De acuerdo? Mientras lo hace, fijaros además que en la ficha de un determinado flujo podremos ver también quién lo ha creado, cuándo se ha creado, cuándo se ha modificado y cosas importantes como
qué conectores utiliza, es decir, con qué programas tiene que poder comunicarse o tiene que poder hablar y que los conectores funcionan perfectamente. Y aquí debajo, que ahora mismo está en blanco, vamos a poder ver también todo el historial de ejecución, es decir, cuándo se ha producido cada una de las veces y si ha habido algún problema en ejecutar el flujo o lo ha ejecutado perfectamente. ¿Vale? Como vamos a esperar a que lo haga, vamos a hacer otro ejemplo mientras tanto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo distinto mientras este se ejecuta. Me voy a mis flujos y voy a crear otro distinto. Voy a crear en este caso un ejemplo que tenga también relación con distintos programas de 365. Por ejemplo, me gustaría en un momento dado que cuando yo estoy en Outlook y en un determinado calendario de Outlook genero, por ejemplo, un evento, me gustaría que automáticamente una tarea exactamente igual se creara en Planner, por ejemplo. Voy a ir abriendo aplicaciones de 365. Voy a abrir Outlook, igual Outlook, por ejemplo, está por aquí, y voy a abrir Planner, por ejemplo. Pues voy a abrir Outlook primero. Me voy a ir a calendario. Voy a simplemente decidir de los calendarios que tengo con cuál voy a querer trabajar, ¿vale? Voy a calendarios y de los distintos calendarios que tengo, creo que los he dejado todos apagados salvo uno, ¿vale? Lo termine de cargar, haré muchas cosas abiertas. Entonces, la idea cuál es, que cuando yo en este calendario, por ejemplo, si tengo uno, si tengo varios, por cerraré los demás, mira este que se llama reuniones, por ejemplo. Cuando yo publique en este calendario que se llama reuniones un determinado evento, me gustaría que de forma automática en otro programa de 365 que sea Planner, por ejemplo este de aquí, ¿vale? En un determinado proyecto de los muchos que puedo tener y en un determinado grupo de tareas que me cree una tarea que se llame exactamente igual que eso que yo he escrito directamente en mi calendario. Aquí en Planner tengo dos proyectos, esta instalación de ejemplo que tiene varias tareas, este que es otro ejemplo de un curso que no tiene nada, ¿vale? Entonces me gustaría que en este proyecto de instalación de ejemplo y, por ejemplo, en esta gestión comercial, estamos hablando de reuniones, pues por ejemplo, en este grupo de tareas que se llama gestión comercial, cuando yo en Outlook automáticamente cree una reserva de tiempo, un evento, me cree una tarea que se llame exactamente igual dentro de este equipo, de este planner que se llama instalación de ejemplo y concretamente dentro de este grupo de tareas de gestión comercial. Pues vamos a ver si somos capaces de hacer eso. ¿Qué necesitamos? Que Power Automate hable o se conecte de alguna forma con Outlook y concretamente con el calendario, con uno de los calendarios, para detectar cuando se crea algo nuevo y se conecte también con Planner para ser capaz de incorporar de forma automática en Planner, en ese Planner en concreto y en ese grupo de tareas en concreto, una tarea nueva con ciertas propiedades o características. Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Me voy a Power Automate, creo un flujo nuevo y de nuevo va a ser un flujo automático. Algo lo va a desencadenar, es decir, el hecho de que se publique o se escriba en el calendario ciertas cosas, y las consecuencias van a ser pues, que quiero que automáticamente se escriba en Planner una tarea dentro de uno de los planners que tengo. Pues vamos a hacer un flujo automatizado. Acción-reacción, que básicamente es lo que estamos haciendo. Lo voy a llamar ejemplo 2. Voy a ponerlo en mayúsculas, ya he puesto el otro. Fijaros que está en segundo plano. Ejemplo 2. Y de nuevo, lo primero que me pide es, ¿qué es lo que va a poner en marcha este proceso? Pues este proceso lo va a poner en marcha cuando yo en Outlook y concretamente en el calendario escriba un nuevo registro, un nuevo evento, ¿vale? Pues voy a buscar cosas del calendario de Outlook, desencadenadores del calendario. Podría poner Outlook, pero voy a intentar ser más específico para que me salgan el menor número de cosas posibles. Y fijaros que aquí me dice precisamente, el segundo de la lista, cuando se crea un evento nuevo en Outlook de Office 365, que es justo lo que estoy buscando, ¿vale? Bueno, pues le doy y pongo en marcha el proceso, empiezo a diseñarlo. Entonces, me va a pedir información, porque evidentemente tendré que decirle como mínimo de qué calendario estoy hablando, si tengo varios, ¿vale? Pues fijaros que precisamente la conexión de momento no funciona bien, porque no le he dado información. Ahora la conexión ya está hecha, ya se ha conectado a Office 365, pero el diseño de este cajetín no es correcto porque le falta información. Por como mínimo seguro que le voy a tener que decir de qué calendario estoy hablando si tengo varios. Bueno, pues el Copilot ya lo voy a cerrar, que no hace falta, ya se encarga de la conexión y voy a diseñar esta parte del proceso. Hago clic y realmente lo único que me pide es eso, es decir, ¿cuál es el calendario que tengo que supervisar? Bueno, pues como tengo varios, le voy a decir que este que os he enseñado, el de reuniones, que lo quiero que lo supervise. Y cuando detecte que se ha creado un nuevo evento, he registrado una nueva reserva de tiempo, directamente pondrá en marcha de forma automática todo lo que diga a continuación. Fijaros que además, como siempre, igual que antes, puedo tener en un momento dado más parámetros o más cosas que puedo configurar de esto que desencadena todo lo demás. Pues le doy a mostrar todo y me podría en un momento dado, fijaros que si yo le digo que supervise la creación de nuevos eventos en el calendario cada
5 minutos, cada 10 minutos, cada 20 minutos, igual que antes. Puede ser que si yo le digo que lo haga cada hora, en una hora puede haber varias reservas de tiempo, puede haber varios eventos. Entonces, no estoy hablando de que se ha creado un evento nuevo, se han creado varios, 4, 5 o 6. Fijaros que nos podría en un momento dado decirle que me los ordene de una determinada manera, decirle incluso cuáles quiero que omita y cuáles no, es decir, cuáles quiero que tenga en cuenta. Por ejemplo, todos los que ponga en el texto del evento, los que ponga reunión, pero no los que ponga cliente, por ejemplo. Le podría poner condiciones si quisiera. Si no quiero hacer nada de eso, voy a hacer algo muy sencillo. Simplemente le voy a decir que todos y cada uno de los eventos que se creen en el calendario de reuniones, quiero que automáticamente me generen una tarea en un planner concreto y en un grupo de tareas. ¿Y con qué frecuencia quieres que compruebe si ha habido, si ha aparecido nuevos mensajes, nuevos eventos dentro del calendario? Pues me quedo con la que viene, aunque podría, repito, cambiarla en un momento dado si lo necesito. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo sencillo y vamos a hacer que cuando en reuniones aparezca un evento, automáticamente en Planner se cree una tarea. ¿Cómo hago eso ahora? El desencadenador ya lo tengo hecho. Ahora lo que falta es diseñar el resto del proceso. Voy al más y agrego el siguiente paso, que es cuando se cree un evento, quiero que como respuesta la tarea automática de ir a Planner y crear una tarea. Pues le voy a agregar una acción y necesito que se conecte a Planner. Ya estaba conectado a Outlook, al calendario, para detectar la creación de un evento. Ahora necesito que se conecte a Planner y concretamente que sea capaz de crear una tarea. Pues voy a ver todas las cosas que puedo hacer con Planner. Podría poner tarea, pero si me voy a Planner directamente, pues filtro por cosas que sean de Planner, que es más cómodo. Fijaros que me crea 3 o me ofrece 3, aparte de otras cosas, ¿vale? Que coinciden con el nombre. Me crea 3 o me ofrece 3, pero yo tengo aquí, ver más, una lista bastante más grande de cosas que podría hacer en un momento dado que tengan relación con Planner. Y en este caso estamos hablando de algo muy sencillo, que es el primero de la lista, que es crear una tarea. Pues me quedo esta de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y fijaros que ahora mi proceso, de nuevo, tiene ya dos cajetines. Lo que inicia el proceso y después la consecuencia. Pero de nuevo, esa acción, la única que va a tener este proceso en este caso, también necesita más información, porque si yo quiero que en un determinado planner me cree una tarea, le tendré que decir en qué proyecto es y en qué grupo de tareas. Bueno, pues efectivamente me vengo por aquí y le voy a dar esa información. Le voy a decir que me saque, por ejemplo, instalación de ejemplo, que es como se llamaba precisamente este planner de aquí, instalación de ejemplo, ¿vale? Pues le voy a decir que el planner es este, que el plan es precisamente ese, ¿y cómo quiero que se llame esa tarea que me va a crear? Lo puedo escribir a mano, pero puedo incluso utilizar la información del paso anterior cuando se crea un evento para aprovechar precisamente el cómo se llama ese evento en el calendario para que el nombre de la tarea sea exactamente el mismo. Claro que lo puedo aprovechar. Aquí tengo precisamente en el rayo la información, los metadatos que tienen que ver con pasos anteriores del proceso que están a mi disposición por si yo los quiero utilizar. Fijaros que del evento que se ha creado en el calendario, de momento me salen 4 cosas o 5: cómo se llama, cuándo ha empezado, cuándo ha terminado, zona horaria internacional, etcétera, etcétera. Pero ese evento, eso que nosotros escribimos en el calendario, tiene incluso muchas más propiedades. Tiene hasta 32 propiedades distintas que yo podría en un momento dado utilizar, si quiero utilizar cualquiera de ellas o varias, para darle información a este nuevo paso, a esta nueva acción. Si solamente quiero hacer uso de qué es lo que hemos escrito en el asunto del evento de Outlook, pues directamente lo utilizo y lo cargo aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser el título de la nueva tarea? Exactamente el mismo que aquello que yo haya escrito en la reserva de espacio, de ese tiempo, del calendario. Y no tengo que hacer nada más. Es verdad, es cierto, que esa tarea que se crea en Planner puede llegar a tener un montón de propiedades más. Y todo eso lo tenemos aquí. Mostrar todo. No es obligatorio usarlo, pero yo podría decirle, por ejemplo, en qué grupo de tareas quiero que lo guarde. Pues mira, quiero que lo guardes en el grupo de tareas de gestión comercial, por ejemplo. Le puedo decir a qué hora inicio y final de tarea quiero que le coloque. Puedo asignárselo automáticamente ya de forma directa, nada más crear la tarea a una determinada persona. Le puedo poner otra serie de propiedades. Oye, pues rosa porque es de tarea económica, azul porque es una tarea de búsqueda de documentos. Lo que yo quiera hacer. Si no quiero hacer nada de eso, pues lo borro todo y dejo simplemente gestión comercial. Y si lo dejo así, voy a borrar todo lo demás. Todo esto lo voy a quitar. Bueno, lo puedo dejar que tampoco pasa nada, no molesta, ¿vale? Y voy a guardar ese proceso. Entonces, de nuevo, tenemos algo que desencadena el proceso y una consecuencia como consecuencia de ese proceso que se ha iniciado por el paso anterior. Si ahora le doy a guardar, pues simplemente lo voy a guardar y voy a comprobar que sintácticamente esté bien escrito y a partir de ahí lo podemos probar también. Una vez que está cargado y que está comprobado, el flujo ya está operativo.
¿De acuerdo? ¿Se puede en un momento dado anular el flujo? ¿Se puede desactivar? Lo puedo borrar, evidentemente, pero si me ha costado un trabajo X el hacerlo, a lo mejor borrarlo no es lo más adecuado. Yo puedo volver y en vez de borrarlo, voy a mis flujos. Aquí tengo ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿vale? Tendré aquí arriba ejemplo 1 y ejemplo 2 que los acabamos de crear. Si yo no quiero que esté activo, no quiero que funcione y no lo quiero borrar, porque luego lo tendría que volver a crear si me hace falta, lo que siempre puedo hacer con los puntos suspensivos, que son aplicaciones online, es anularlo, es desactivarlo para dejarlo apagado, como están todos los que tenéis en el resto de la pantalla, ¿de acuerdo? Para no tener que borrarlo, pero que no esté activo. Vamos a probarlo. Este flujo, que nos metemos aquí dentro, si yo publico en el calendario un determinado contenido, un determinado evento del calendario, automáticamente se va a crear una tarea. Pues vamos a comprobar si efectivamente es así. Me vengo por aquí, empezar Copilot, que no hace falta, ¿vale? Lo puedo probar, podría simplemente haber escrito una tarea, pero quiero comprobar además que los distintos pasos del proceso funcionan correctamente. Con lo cual lo voy a probar manualmente. Y como es un proceso que se desencadena cuando publicamos un evento en el calendario, tenemos que publicar un evento, pues me vengo por aquí y vamos a suponer que pues para esta tarde a las 4 pues tengo aquí una reunión por la tarde, por ejemplo. No pongo nada más, simplemente el texto, guardar. ¿Y entonces qué sucederá? Que automáticamente y sin hacer nada, como nosotros tenemos en Power Automate un flujo que detecta cuando en este calendario creamos ese evento, lo que pasará en unos minutos es que aquí en instalación de ejemplo, en gestión comercial, me tendrá que aparecer otra tarea que se llame exactamente igual, que se llame reunión tarde. Vamos a dejarlo que trabaje un poquito y ahora en un momento lo comprobamos, ¿vale? Voy a cerrar el calendario, voy a cerrar Planner y me vengo otra vez aquí ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que trabaje porque hemos dicho que lo compruebe, que compruebe cada 5 minutos que hay mensajes nuevos, con lo cual no lo hace de forma instantánea. Voy a volver a flujos, luego lo comprobaremos, pero es muy sencillo de ver, ¿vale? Y ya tenemos dos ejemplos. Vamos a hacer otro un poquito más, no más sofisticado, distinto. Vamos a suponer, por ejemplo, que cuando tenemos, un segundo, no sé si tenía aquí alguna mano levantada. Vamos a suponer, por ejemplo, voy a quitar esto aquí, así, que cuando tengo en un momento dado un archivo, ¿vale? En una carpeta compartida, mejor dicho, comparto una carpeta para que los usuarios me vayan dejando archivos y cuando en un momento dado se carguen un archivo nuevo, yo quiero que el programa me avise e incluso que me dé información de ese archivo. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo. Es un flujo también automatizado, es decir, algo que sucede en una parte de Office, en este caso OneDrive, alguien deposita en una carpeta que yo he dejado de forma compartida para que los usuarios puedan almacenar información. Quiero que automáticamente cuando aparece un archivo nuevo me llegue un correo electrónico de aviso, por ejemplo. ¿Vale? Estoy pidiendo a una serie de clientes o una serie de miembros de mi equipo que rellenen un formulario, por ejemplo, que rellenen un documento, que me manden unas tarifas, que me manden unos precios y quiero estar informado, no quiero estar entrando continuamente en OneDrive, sino quiero estar informado cuando en cada momento llega un archivo nuevo y de los 5 o 6 que estoy esperando, pues llega uno, luego llega otro, luego llega otro, llega otro. Pues quiero que me avise automáticamente. Pues voy a hacer lo mismo. Nuevo flujo automático y tengo que pensar qué es lo que quiero que haga, qué lo va a desencadenar y cuáles son las acciones que quiero que haga. ¿Qué va a poner en marcha este flujo? Pues cuando en OneDrive, en una determinada carpeta, se incorpore, quien tenga acceso a ella, un archivo nuevo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues de momento también va a ser una única acción, que va a ser precisamente que me envíe un mensaje de correo electrónico. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre, ejemplo 3. ¿Qué es lo que va a poner en marcha? ¿Qué es lo que va a desencadenar este flujo? Que en OneDrive, en una carpeta en concreto, se cree, se suba o se cree, da igual, un archivo nuevo. Como estamos hablando de OneDrive, pues podemos buscar todos los desencadenadores de OneDrive, podemos hablar de cosas que tengan que ver con archivo, lo que queramos. Pues ya voy a poner OneDrive, voy a ver qué cosas me ofrece de OneDrive. Y en concreto, fijaros que la primera precisamente es, estamos en la primera en la frente, ¿no? Cuando se crea un archivo. Pues eso es justo lo que estamos diciendo. Cuando en algún sitio de OneDrive, ahora veremos dónde, se crea un archivo, quiero una serie de acciones automáticas. Pues voy a seleccionar que el inicio del proceso sea eso y le doy a crear. Y en este caso, de nuevo, si lo que desencadena el proceso es precisamente que se publique un archivo, pues tendremos que decirle dónde. Es decir, por lo menos tenemos que decirle, no te digo ya qué propiedades tiene que tener ese archivo, pero por lo menos que en un momento dado que ese archivo tenga, perdón, este no es, este no es, botón derecho, voy a volver sin guardar, este creo que no es. Un segundo, flujo de nube, ahora sí, vamos a llamarlo ejemplo 3.
crear archivo. También lo podemos buscar así, ¿vale? Me dará un montón de cosas, pero en este caso esto es, cuando se crea un archivo en OneDrive for Business, que es el que tengo yo, ¿vale? Este de aquí, crear, y le tendremos que decir que ese archivo se ha creado en una carpeta concreta, es decir, vamos a supervisar esa carpeta que teóricamente hemos compartido con otros usuarios y queremos que cada vez que un usuario nos deje directamente un archivo, pues que nos informe de que efectivamente eso es así, ¿vale? Un segundo que cierro aquí, que termine de cargar, ¿vale? Y básicamente lo que me pide es información, pues vamos a cerrar Copilot, que no hace falta, ya está conectado, y vamos a editar ese inicio del proceso. Me voy directamente aquí a parámetros, un segundo, esto por aquí. Un segundo, me ha hecho algo que no quería, pero bueno, no pasa nada. Lo podemos ver bien. Vale. Entonces, básicamente, voy a quitar esto. Y lo voy a volver a crear, que tardó menos. Es que se han solapado. Estaba buscando básicamente un conector con OneDrive de usuario. Yo lo que tengo es OneDrive, pero de empresa. Vale, ahora sí. O sea, ahora me deja este de aquí. Lo tengo además aquí puesto. Crear. O sea, ahora me lo diseña correctamente. Vale, ahora Copilot se conecta directamente, comprueba que la conexión con OneDrive funciona bien. Efectivamente. Cierro Copilot. Y me vengo por aquí, ahora sí, y lo que me va a preguntar es información muy básica, muy sencilla y en un entorno pensado para un usuario que no tenga que ser experto. Dime qué carpeta es. Vamos a suponer, por ejemplo, que en OneDrive, de las muchas carpetas que tengo, pues hay una, no sé si tengo una ya de ejemplo, creo que sí. Hay una carpeta de ejemplo en donde yo me he tomado la molestia de compartirla, mis archivos. Esta carpeta, por ejemplo, que se llama ejemplo, nunca mejor dicho, que tiene cosas dentro, ¿vale? Pues yo lo que quiero es que cuando he compartido esa carpeta con varios usuarios de la empresa, con colaboradores, con externos, y la cuestión es que cuando alguien deposite un archivo, me gustaría estar permanentemente informado con un mensaje de correo electrónico. No quiero estar entrando aquí para comprobar continuamente. Pues es lo que estoy diseñando. Con lo cual me vengo por aquí y le voy a decir que precisamente la carpeta es esa de ejemplo. Pues voy a directamente localizar qué carpeta es de todas las carpetas que tengo, que tendré un montón, pues voy a localizar concretamente esa carpeta de ejemplo que está por aquí, esta, ¿vale? Lo podría haber escrito, pero lo elijo directamente en el navegador y ya está. Y fijaros que de nuevo puedo decirle también cada cuánto tiempo quiero que compruebe si en esa carpeta efectivamente ha pasado eso, ¿vale? Y incluso tengo pues alguna opción o algunas opciones adicionales que como usuario sencillo me ofrece el programa. ¿Quieres que supervise también las subcarpetas por si se crea un archivo en alguna subcarpeta y que también eso forme parte del proceso? Sí. ¿Quieres en un momento dado que trabaje con el tipo de contenido? También. ¿Que no? Pues no pasa nada. Yo borro todo esto y voy a hacer algo tan sencillo como que reaccione cuando en esa carpeta de ejemplo un usuario cuelgue, suba o cree un determinado archivo. Y ahora viene la segunda parte. ¿Qué es lo que quiero que haga Power Automate cuando alguien en OneDrive me coloque en esa carpeta concreta un archivo? Pues hemos dicho que quiero que, tirando de Outlook, me envíe a otra persona, no tiene por qué ser a mí, un correo electrónico. ¿Puedo en un momento dado incluso utilizar el nombre del archivo que hemos creado porque puedo acceder a él como parte del mensaje? Pues también lo vamos a ver. Le doy al más y voy a agregar acciones. Pues agrego una acción. ¿Qué acción voy a agregar? Pues voy a agregar una sola, en este caso, de nuevo, enviar por Office 365 de Outlook un correo electrónico. Pues voy a coger todas las cosas que puedo hacer con Office 365 Outlook y entre ellas, pues estará crear un correo, enviar un correo electrónico, que estará por aquí, esta, por ejemplo. Y de nuevo, porque esto es lo mismo que hemos visto antes, esa acción la tengo que pues, configurar. Con lo cual, ¿a quién quiero enviar el correo? Pues a esta persona, por ejemplo, igual que antes, con minúsculas. ¿Qué más cosas de ese correo necesito decirle? El asunto. ¿Puedo en un momento dado decirle creación del archivo y a continuación que en el asunto me ponga cómo se llama el archivo? Sí, porque tengo acceso precisamente a metadatos, a datos de ese paso anterior que ha detectado que se ha creado un archivo y el archivo tiene propiedades, tiene una fecha, tiene un tamaño, tiene un nombre. Pues puedo directamente escribir detectado, nuevo archivo, dos puntos, y a continuación que me pusiera el nombre del archivo. Pues fijaros que en muchas ocasiones siempre voy a tener
con el rayo acceso a metadatos y con la FX acceso a formular incluso con esos metadatos. ¿Vale? Pues voy a venirme por aquí. Y como resulta que cuando se crea un archivo, ese archivo tiene una serie de propiedades que a mí me permiten usar, el identificador único del archivo, cómo se llama, en la ruta en la que está, pues yo voy a coger el nombre. Y quiero que me construya el asunto del correo escribiendo detectado nuevo archivo dos puntos, un espacio, que no quede todo pegado, ¿vale? Manías. Y luego el nombre del archivo a continuación. Y el nombre, evidentemente, no lo voy a escribir yo, lo detecta el programa y me lo incorpora directamente el programa. Y luego aquí, en el cuerpo del correo, que tengo que poner algo, aunque sea un saludo, pues pongo, se ha creado un nuevo archivo en la carpeta de ejemplo en OneDrive. Por ejemplo, lo que yo quiera, que quiero que forme parte de ese mensaje alguna información adicional de lo que pone aquí, pues lo puedo hacer también. Incluso podría hasta adjuntar el archivo si quiero. Lo puedo hacer también, lo vamos a hacer en otro ejemplo un poquito más adelante. Además de esos parámetros sencillos, fijaros que este de aquí, ¿vale? Además de esos parámetros sencillos, hay otra serie de propiedades o características, igual que antes del correo, que yo podría en un momento dado editar. Pues quiero que vaya en copia a otra persona, quiero que además lleves adjunto algo, quiero marcarlo como confidencial, pero vamos a hacer un ejemplo de nuevo sencillo. No voy a utilizar nada de esto, sino que simplemente quiero que cuando el programa detecte, cuando el conector que está en contacto con OneDrive detecte que en esa carpeta en concreto se ha creado un archivo, se ha subido un archivo desde el disco duro de un usuario, quiero que automáticamente se conecte con Outlook para que me envíe un correo electrónico. Y ya está. Voy a minimizar aquí. Mi proceso es este. ¿Vale? Un segundo. He hecho algo mal. Ay, que no lo he guardado, perdón. Voy a poner aquí. Este, por ejemplo. Y el cuerpo, voy a poner un saludo y lo pongo así nada más. ¿Vale? Y una vez que está hecho eso, pues le voy a comprobar primero, lo voy a guardar, ¿vale? Va a comprobar que sintácticamente está bien escrito. Básicamente lo que está haciendo va a ser la línea verde diciendo que no detecta errores en la redacción del proceso. Evidentemente, nosotros como usuarios lo que utilizamos es esto, pero lo que realmente está usando Power Automate es el código que se ha generado de forma automática y lo que está comprobando que no hay errores de sintaxis. Y lo siguiente que podría hacer en un momento dado, ¿vale? Es o probarlo o simplemente como está operando, pues yo puedo directamente subir un archivo, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, voy a poner aquí en OneDrive. Si yo subo o creo un archivo, agregar nuevo, archivo de Excel, por ejemplo, pues lo que va a pasar es que como cada 5 minutos comprueba que en esta carpeta tenemos un archivo, ¿vale? Pues lo voy a llamar nuevo libro, por ejemplo. Le voy a dar una serie de contenidos. Y como tenemos ya en marcha, en el momento que se queda guardada, por defecto ya está activa. Por lo tanto, ese flujo, esa automatización que hemos creado, en el momento en que se cree un archivo con un contenido, por ejemplo, esto de aquí, me da igual, el nombre le voy a poner aquí, nuevo libro, ¿de acuerdo? Lo cierro. Y ahora, en esta carpeta de OneDrive, ahora aparecerá, cambiará el nombre, ¿de acuerdo? Me ha generado, o he generado en este caso, lo podía haber subido desde mi disco duro, pero lo he generado aquí, que no pasa nada. Y como tenemos precisamente en Power Automate una automatización que detecta cuando se crea en esta carpeta un archivo nuevo y me envía un aviso de correo electrónico, pues lo que va a pasar precisamente es que cuando se ejecute cada 5 minutos esa secuencia y compruebe y vea que efectivamente hay un archivo nuevo, me va a enviar un correo electrónico. Fijaros además que ya puedo empezar a comprobar cosas. Voy para atrás, me voy a meter en Outlook a ver si ya han salido alguno de los correos anteriores. Voy a cerrar aquí, me voy a meter en Outlook, no sé si han pasado. Me voy a elementos enviados y voy a ver si efectivamente han salido los correos, ¿vale? Insisto que depende de cada cuánto tiempo yo lo haya programado, pues evidentemente tendré que esperar a que eso suceda. Pero fijaros que, bueno, aquí tengo uno que ha sido, este es el de antes, que ha salido algún error. Enviados, aquí ya tengo alguno. ¿Vale? Entonces, fijaros que ha tardado muy poquito. Este, por ejemplo, este es similar de otro ejemplo, ¿vale? Un curso que di ayer, por ejemplo, es básicamente la misma idea, es decir, que me envíe precisamente el aviso con el texto que yo quiera en el asunto, con el texto que yo quiera en el cuerpo del correo, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros que vamos a hacer otro ejemplo un poquito más sofisticado y también utilizando alguno de los componentes que forman parte de 365. Por ejemplo, estamos hablando de forms. Me voy a meter con formularios. Me meto por aquí en forms.
Y yo puedo en un momento dado crear formularios o crear cuestionarios para que mis colaboradores, mis clientes, mis proveedores me faciliten información. Esos formularios o las respuestas a esos formularios al final se quedan almacenadas en Forms. Pero yo puedo en un momento dado conseguir que cuando alguien me conteste directamente a un formulario que está formado por varias preguntas, las respuestas a esas preguntas se me guarden directamente en una hoja Excel, en una tabla que está formada por columnas, pues puedo hacerlo también. Fijaros que aquí tengo un formulario ya creado, es muy sencillo, tiene 2 preguntas para hacerlo sencillo, y vamos a hacer incluso algo más sofisticado. A mí me gustaría que yo este formulario de aquí, cuando lo distribuyo, cuando directamente lo recopilo, ¿vale? Facilito a una serie de usuarios el link, el vínculo para que se puedan conectar a ese formulario, ¿vale? Les facilito todo esto de aquí, toda esta parrafada, copiar vínculo, ¿vale? Se lo envío por WhatsApp, se lo envío por correo electrónico, donde sea, se lo hago llegar por Teams. La cuestión es que los usuarios cuando utilicen ese vínculo, pues podrán responder al formulario, control V, ¿vale? Directamente responden al formulario, oye, pues pongo mi nombre, Pedro, y contesto opción 1 en esta pregunta que me has dicho, por ejemplo. No tiene más preguntas, ¿vale? Y lo envío. Bueno, pues dentro de Forms lo que va a quedar almacenado es que hay otro usuario más que ha contestado directamente a este formulario. Aquí tengo directamente las respuestas y las podría en un momento dado descargar en Excel y analizarlo, por ejemplo. Pero claro, si el formulario lo tengo abierto durante varias semanas o varios meses, todo el mundo que tenga acceso a él pues va a estar contestando. Y a lo mejor resulta que yo utilizo el mismo formulario para que mis clientes, por ejemplo, den información, pero quiero que cuando el cliente sea uno en concreto o sea de una determinada empresa, si por ejemplo una pregunta le pido de qué empresa estamos hablando, quiero que solamente las contestaciones en los que en la primera pregunta que te pido que me digas qué empresa es, me das el nombre de tu empresa, solo para los de esa empresa, coja esas contestaciones de todas esas preguntas y las coloque directamente en una tabla que tengo en Excel, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que se puede hacer. Fijaros que nuestro formulario solamente tiene 2 preguntas, ¿vale? En los formularios se llama ejemplo Power Automate, tiene una pregunta que se llama indica tu nombre, que nos devuelve un texto, y tiene una pregunta que se llama pregunta, que nos da una de esas 3 opciones a elegir. Pues vamos a ver si somos capaces de que cuando alguien conteste a este formulario, coger el nombre, coger la respuesta a la pregunta número 2 y guardarlo en 2 columnas en una tabla de Excel. Solo si en el nombre ha puesto Pedro, o ha puesto Juan, o ha puesto el nombre de la empresa que estoy buscando, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí, y voy a diseñar otra vez un proceso que sea capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar ese proceso? ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues básicamente que cuando alguien en Forms rellene un nuevo registro, una nueva entrada de ese formulario, quiero que la consecuencia sea que se vaya, por ejemplo, a OneDrive, que es donde tengo el Excel, se vaya a un archivo en concreto, abra una tabla concreta y añada, por ejemplo, un nuevo registro. Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Nuevo flujo, de nuevo es un flujo automático porque yo no voy a participar una vez que esté creado. Cuando alguien conteste a ese forms, automáticamente se va a ir a OneDrive a un archivo, va a abrirlo, va a acceder a una tabla y va a crear un nuevo registro. Pues flujo de nuevo automatizado. ¿Con qué va a tener que conectarse Power Automate? Con los dos, con Forms para detectar la nueva entrada y con OneDrive y con Excel para que a partir de ahí pueda directamente entrar en la tabla del Excel y agregar un nuevo registro con las características que yo le pido. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer otro. Ejemplo 4. Lo primero, ¿qué es lo que va a poner en marcha este proceso? ¿Cuál es el desencadenador? Pues que en Forms se responda a un formulario como el que teníamos ahí. Forms. Voy a ver qué cosas puedo hacer en Forms. Y en este caso, pues me dice precisamente lo primero que sale en la lista, cuando se envía una respuesta nueva, es decir, cuando en alguno de los forms que yo tengo creados, pues alguien ha entrado y ha contestado al formulario y le ha dado de enviar. Pues precisamente eso es lo que quiero, crear. ¿Vale? Me crea el diseño en forma de tablero, me pone la primera tarjeta con la que arranca, Copilot está conectando directamente de forma automática, la inteligencia artificial ya está conectada, en este caso con Microsoft Forms, con lo cual perfecto, lo puedo cerrar. Pero claro, si el inicio del proceso es que el usuario haya contestado a un formulario, tendré que decirle cuál, porque yo tengo un montón creados en Forms. Pues le voy a dar los datos, pincho por aquí y le voy a decir básicamente a qué formulario me estoy refiriendo. Pues de la lista de formularios que tengo creados, que hay bastantes, hemos dicho que era este, ejemplo de Power Automate. Pues le doy. Ya está, no hay que hacer nada más. Ese es el inicio del proceso. Es decir, cuando un usuario conteste a este formulario, gracias al vínculo que yo tengo operativo y que he repartido por ahí, y le da el botón de enviar, este proceso se pondrá en marcha. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Qué es lo que quiero que haga con ese proceso? Pues primero lo que me gustaría es
o mejor dicho, lo que me gustaría es poder acceder a un determinado archivo Excel que está en una determinada carpeta, que lo tengo almacenado. Puede ser, por ejemplo, el que he creado hace un momento. Puedo crear una tabla, ¿vale? Voy a abrirlo. Voy a abrir OneDrive. Voy a abrir ese Excel que he creado hace un momento, que he llamado nuevo libro. Voy a crear una tabla nueva que tenga dos columnas, una para el nombre y otra para la respuesta. Pregunta que teníamos opción 1, opción 2, opción 3, que lo guarde en dos columnas distintas. Me voy a mis archivos, me voy a ejemplo y voy a abrir el Excel que he creado hace un momento, que estará prácticamente vacío. Tenía unos numeritos y poco más. Este de aquí, nuevo libro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me gustaría es, lo voy a hacer rápido, voy a crear una tabla, voy a borrar esto, voy a crear una tabla precisamente para almacenar en dos columnas, una el nombre y en otro la respuesta a la pregunta. Pues nombre, respuesta, lo voy a poner, no, bien escrito, nombre, respuesta a la pregunta. ¿Vale? Y voy a crear una tabla, porque esto ahora mismo no es una tabla, simplemente son dos celdas. Insertar, un objeto tabla, encabezados, perfecto, vale, ya lo tenemos. Y a esta tabla, esto es Excel, lo voy a llamar, pues, respuestas, por ejemplo. ¿Vale? Esa tabla se va a llamar respuestas y el archivo se llama nuevo libro. Entonces, a mí lo que me gustaría es que cuando un usuario conteste a un formulario, como contesta a esas dos preguntas, que el nombre me lo coloque en la columna nombre y que la otra opción, que es opción 1, opción 2, opción 3, me lo coloque en la otra columna. Y además, con una condición, y es que solo si el nombre pues, es Pedro o es Juan o empieza por P, ¿de acuerdo? Pues directamente que incorpore y cree un registro, si no, no lo haga. ¿Vale? Vamos a poner incluso una condición. Pues vamos a hacer eso. Aquí el proceso ya lo tenemos iniciado, ya sabemos que tenemos una nueva respuesta. ¿Qué es lo que me gustaría que hiciera ahora? Que directamente creara una línea en Excel. Pues voy a ver si soy capaz de hacerlo. Pincho por aquí, agregar una acción y directamente crear registro en Excel, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros que tengo aquí tres opciones nada más de Excel: actualizar fila, ejecutar un script o un script con biblioteca de SharePoint, pero cosas que podemos hacer que tengan relación con Excel hay bastantes más, pues las saco todas, porque yo en realidad lo que quiero no es hacer eso, es agregar una fila a una tabla, que lo tengo aquí, pues le doy. Y básicamente, ¿qué me va a pedir? Pues si yo tengo que agregar a una tabla un determinado registro, tendré que saber dónde está el archivo y de las tablas que pueda tener dentro, cuál es. Pues es lo primero que me está pidiendo, ¿vale? La ubicación del archivo, pues vamos a decirle dónde está. Básicamente le voy a decir que se vaya a OneDrive, porque es donde lo tengo almacenado, concretamente a la biblioteca principal de OneDrive, dentro del directorio principal de OneDrive a la carpeta de ejemplo, ¿vale? Y dentro de la carpeta de ejemplo hemos dicho que el archivo se llama nuevo libro. Pues estará por aquí, ¿vale? Este de aquí. Ya tengo el archivo. Y dentro de ese archivo, ¿a qué tabla en concreto? Pues la tabla hemos dicho que se llamaba de una determinada forma. Como de todas formas me lista las tablas que existen en el archivo, pues no me puedo equivocar. Vengo por aquí y automáticamente lo que va a hacer es colocar ese registro. ¿El problema cuál es? Claro que yo no quiero que me cree una línea en blanco. Yo lo que quiero, a mí lo que me gustaría en un momento dado es poder coger precisamente lo que ha respondido en la primera pregunta y colocarlo en la primera columna de esa tabla, lo que ha respondido en la segunda pregunta y colocarlo en la segunda columna. Entonces, si hago esto, lo único que va a pasar es que va a agregar una determinada fila, pero una fila en blanco, no va a hacer absolutamente nada más. Entonces, antes de hacer este proceso, botón derecho eliminar, ¿vale? Le voy a pedir que en un momento dado obtenga, es decir, no solamente active el proceso cuando se ha enviado o se ha contestado el formulario, sino que yo sea capaz de recuperar esas contestaciones para luego usarlas como datos dentro del proceso de crear una línea nueva. ¿Y eso cómo se hace? Pues obtener datos, ¿vale? Hay una acción que se llama, hay más de una, ¿vale? En Forms, que es obtener respuestas, mejor dicho, vamos a dar respuestas, que va a ser más sencillo. Respuestas, a ver si lo podemos encontrar así, ¿vale? Fijaros que en Forms, otra de las cosas que puedo usar de las muchas que el conector con el programa de Forms me permite es precisamente obtener los detalles de la respuesta. ¿Para qué? Pues básicamente para poder utilizarlo. Si tengo dos preguntas, o tengo 20, o tengo 100, me gustaría tener acceso a esas 100 contestaciones
para luego, si yo decido utilizar alguna de ellas, pues poder hacerlo, ¿vale? El formulario hemos dicho que es este de aquí, ¿vale? Y fijaros que la respuesta, básicamente ese formulario tiene una serie de propiedades y en este caso es un elemento que hace referencia a todas las respuestas, todas las contestaciones que se han hecho con ese formulario. Y le doy, ¿vale? ¿Para qué hago eso? Para que el paso siguiente me permita precisamente, una vez que ya tengo almacenadas esas respuestas, colocar una de ellas en una columna y otra en otra. Pero antes de eso, hemos dicho, o he dicho, que quiero también no hacer ese proceso de crear una línea nueva en Excel, sino compruebo primero que la respuesta número 1, que era un cajetín donde uno escribe, pues me han escrito, por ejemplo, la palabra Pedro. Pues le voy a poner una condición. ¿Cómo se hace eso? Pues voy a hacer el proceso un poquito más sofisticado que los anteriores. Antes de agregar una acción que sea crear una línea en Excel, primero voy a comprobar si la respuesta número 1 que tengo almacenada y la que ya tengo acceso es la palabra Pedro, por ejemplo. Pues voy a poner un control. Y en este caso, dentro de los distintos controles que puedo crear en el proceso que estoy diseñando, pues le puedo poner una condición, por ejemplo. ¿Y qué condición le voy a poner? Pues precisamente como tengo acceso a las distintas respuestas, a las distintas preguntas y a sus respuestas, le puedo decir que de las dos preguntas que tenía el formulario, fijaros que la primera se llama indica tu nombre y la segunda se llama pregunta, lo tenéis aquí. Bueno, lo he quitado, perdón, lo puedo volver a mostrar si queréis. No pasa nada. ¿Vale? El formulario tenía dos preguntas. Una que ponía escribe tu nombre y otra que ponía pregunta directamente, no ponía nada más. ¿Vale? Entonces, la respuesta a esas preguntas yo la puedo utilizar para formular, para dotar de contenido a pasos siguientes o para poner condiciones. Por ejemplo, una pregunta se llama indica tu nombre, otra se llama pregunta. Pues yo me puedo venir por aquí y le puedo poner una condición que es que si lo que he contestado en la pregunta que está etiquetada como indica tu nombre es igual a, o no, supongamos que decimos en vez de que sea igual, que empieza por, ¿no? Pues, por ejemplo, empieza con Pedro, Pedro Juan, Pedro Miguel, Pedro Sánchez, yo qué sé, Pedro, ¿vale? El que sea, ¿vale? Algo así, ¿de acuerdo? Si empieza con eso, quiero que se ejecute, fijaros, lo que ponga en esta rama. Y si no, lo que ponga en esta. ¿Es obligatorio que rellene las dos? No, puedo dejar una en blanco y otra no. Yo solo quiero que el agregar esa fila nueva al Excel lo haga si se cumple esta condición, con lo cual lo único que voy a rellenar es esta rama de aquí y ahora añado una acción. ¿Qué es lo que quiero que haga si efectivamente se ha contestado el formulario y además a la primera pregunta se ha dado un nombre que empieza por Pedro? Agregar una acción. Pues voy a crear una línea nueva en Excel Online Business. Voy a crear un registro dentro de una tabla. Pues crear una fila dentro de una tabla. Esto ya lo hemos hecho antes. Me dirá dónde está el archivo, cuál es, qué tabla es, ¿vale? Y fijaros que me vengo por aquí, le digo que el archivo está en OneDrive, que la biblioteca es la de OneDrive también, que el archivo estará aquí, por ejemplo, nuevo libro, y que la tabla es esta de aquí, de respuestas, por ejemplo. Y una vez que hago eso, fijaros que los parámetros adicionales que me permiten trabajar, mostrar todo, precisamente me permiten decirle que esa tabla que está formada por dos columnas, qué es lo que quiero que guarde en la columna que se llama nombre, qué es lo que quiero que guarde en la columna que se llama respuesta a la pregunta, ¿vale? Voy a cerrar forms, lo tengo aquí arriba y no hace falta, ¿vale? Fijaros que el Excel tiene esas dos columnas, ¿vale? Y lo que me está pidiendo precisamente es qué es lo que quiero guardar en la columna 1, qué es lo que quiero guardar en la columna 2. Como yo tengo acceso a las contestaciones, me puedo ir directamente al rayito y decirle, aquí quiero que me guardes lo que el usuario ha contestado en la pregunta de indica tu nombre. Y aquí quiero que me guardes lo que el usuario ha contestado en la pregunta de pregunta, opción 1, opción 2 o opción 3, ¿vale? Y directamente, ya está, voy a guardar lo primero, ¿vale? Y si ahora le doy a, una vez que termine, fijaros que me saldrá la línea verde diciendo que sintácticamente está bien escrito, es decir, que no detecta ningún error. Eso no significa que vaya a funcionar bien, pues puede haber algún otro tipo de error, pero en principio sintácticamente está bien escrito y el proceso que tengo pues es un poquito más sofisticado que el anterior, ¿de acuerdo?
evalúo que efectivamente se arranca cuando se responde un formulario concreto, obtengo las contestaciones porque no solamente quiero saber qué se ha contestado, sino necesito acceder a qué es lo que se ha contestado, y eso lo utilizo primero para establecer una condición, para saber si sigue el proceso o no, y si el proceso sigue, agrego una fila a un Excel y directamente además le digo a cada columna de ese Excel qué es lo que tiene que poner. ¿De acuerdo? Directamente lo voy a dejar aquí y ahora simplemente añadimos en el archivo, perdón, en el formulario, añadimos una contestación y vamos a ver si lo hace o no lo hace, ¿vale? Me vengo aquí al formulario, supongamos que hay un usuario que contesta a ese formulario, ¿vale? Recopila respuestas, hay un usuario que tiene este vínculo, está en su ordenador, contesta ese formulario y dice, oye, pues me llamo Pedro y elijo la opción 2, por ejemplo, enviar. Pues ahora lo que me gustaría, ¿vale? Es que Power Automate precisamente, ahora terminará, a ver si puedo refrescar, va a tardar un poquito, fijaros que ya lo ha hecho, no ha tardado prácticamente nada, ¿vale? Porque este no está temporizado, fijaros que a diferencia de los anteriores, no le hemos dicho cada 5 minutos comprueba si hay mensaje, cada 5 minutos comprueba si hay un evento nuevo en el calendario, aquí no hay una temporización, aquí cuando sucede algo, de forma automática, genera una respuesta, con lo cual lo que tiene que haber pasado es que en OneDrive automáticamente en ese archivo y en esa tabla de OneDrive, pues se tiene que haber agregado ¿dónde estás? Mis archivos, carpeta de ejemplo, carpeta de ejemplo, y en este nuevo libro, pues debería haber ahora la misma tabla que teníamos antes, pero con un registro más. ¿De acuerdo? La columna 1, la columna 2. ¿Vale? Vamos a hacer, que no quiero que se nos acabe el tiempo, sin hacerlo, vamos a hacer ejemplos también de los otros dos tipos de flujos, ¿vale? Hemos dicho que todos estos ejemplos primeros son flujos automatizados, es decir, hay un desencadenante y después hay una serie de consecuencias, todo de forma automática. Ya se encarga el Power Automate de conectar con quien lo desencadena y de conectar con él o los programas que sufren de alguna forma o reciben las acciones, las consecuencias de que ese origen del proceso se haya producido. Pero hemos dicho que hay otros dos tipos de flujos. Hay flujos que no requieren un desencadenante, sino que yo voy a crear un conjunto de acciones y cada vez que quiero que se ejecute, pues le daré al play y se ejecutarán automáticamente. Pues vamos a hacer, por ejemplo, uno de ellos, ¿vale? Lo que se llama un flujo instantáneo, con lo cual voy a crear uno de estos. Voy a hacerlo un poquito más sofisticado, ¿vale? Para que también veáis que se pueden hacer estructuras lógicas tremendamente grandes. No va a ser el caso, evidentemente, por cuestiones de tiempo. Voy a llamarlo ejemplo 5. Perdón. Lo que pasa es que este no es de nube, no es automatizado, perdón, que me he equivocado. Este es un flujo instantáneo, ¿vale? Un flujo instantáneo, repito, lo pone aquí además en el icono, es el usuario en el que dice, oye, hazlo una vez y ahora otra, y ahora otra, y ahora otra. Es básicamente un conjunto de acciones empaquetadas en un único flujo para que yo cuando quiera las ejecute, ¿vale? Así que vamos a hacer un flujo instantáneo. ¿Y qué es lo que pretendo? Pues vamos a llamarlo ejemplo 5. Lo que pretendo básicamente es que cuando yo haga clic, cuando yo lo elija, haga varias cosas. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una factura impagada, ¿vale? Y tengo en un momento dado que enviar una reclamación de una factura, por ejemplo. Tengo un Excel con un listado de facturas pendientes y tengo que enviar a un destinatario con copia a otro, por ejemplo, oye, esta factura está pendiente de enviar y además caduca, digamos, vence dentro de 10 días, dentro de 15 días o en fecha tal y pues, evidentemente te estoy mandando una reclamación antes de un requerimiento, antes de meterme por otra vía, ¿no? Yo solo podría hacer con combinación de correspondencia en Word. En principio sí, si el destinatario fuera único, es decir, con una Excel que tuviera el número de la factura, el importe, el nombre del destinatario, el correo electrónico, yo podría generar con Word y con combinación de correspondencia, que no lo vamos a hacer porque no es objetivo de este seminario, de esta presentación, con combinación de correspondencia lo podría hacer, no necesitaría Power Automate para eso. Pero el problema es que en este caso, a mí lo que me gustaría es poder enviar la reclamación a una persona, pero con copia, por ejemplo, a su superior directo, y poder incluso parametrizar de una forma mucho más automática el contenido del correo. Entonces, eso ya no lo puedo hacer con combinación de correspondencia, pero sí lo puedo hacer con Power Automate. Fijaros que antes de empezar, tengo por aquí, lo tengo de otro curso, OneDrive, tengo un archivo, un Excel, que tiene pues, un par de líneas, parece que está aquí dentro. Si no lo creo en un momento, pero creo que sí que está. Aquí en raíz me parece que al final estaba.
listado de envíos creo que es. Este es un Excel, tenemos una tabla en donde tenemos precisamente pues, el número de factura que hay que reclamar, a quién hay que reclamársela, cuál es el puesto que tiene la empresa, cuál es su responsable jerárquico al que también queremos enviarle correo, cuándo vence la factura y todo eso, repito, queremos que, o lo que quiero es que cuando yo haga clic en un determinado sitio, automáticamente me genere por cada línea un correo electrónico enviado a una persona con copia a otra, indicando en el cuerpo del correo pues, que la factura está reclamada es esta y que además vence en determinada fecha, ¿vale? Entonces, eso no lo puedo hacer con combinación de correspondencia con Word porque tengo, por ejemplo, en este caso, más de un destinatario del mismo correo. Bueno, pues vamos a hacerlo con Power Automate, ¿vale? Me vengo por aquí y voy a crear un flujo instantáneo. No lo va a desencadenar nada en concreto, voy a ser yo el que decida cuándo quiero que lo haga, una vez y otra, con lo cual, nuevo flujo, no va a ser automatizado, sino instantáneo. Y lo primero que quiero, voy a llamarlo ejemplo 5, desencadenar flujo manualmente, crear. Evidentemente aquí no hay un paso previo, aquí arranca directamente el flujo cuando yo haga clic, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues lo que quiero que haga es que analice las distintas líneas que hay en una tabla y que por cada una de ellas me cree un correo electrónico, ¿vale? Fijaros que Copilot de momento no está haciendo nada porque no tiene que conectarse con nadie. Entonces lo primero que voy a hacer es pedirle que me liste todas las filas que hay en una tabla. Tendré que decirle dónde está ese archivo y qué tabla es, ¿vale? Enumerar filas. Vamos a ver si me pone algo de Excel, ¿veis? Excel Online Business y concretamente enumerar las filas de una tabla. Esa es la acción que estoy buscando o el proceso. Y me pedirá información, evidentemente. Me va a decir qué archivo es, dónde está y de ese archivo cuál es la tabla de la que estoy hablando, que es esa que os he enseñado. Bueno, pues la ubicación hemos dicho que está en OneDrive, ¿vale? Concretamente en la biblioteca principal. La carpeta, ya hemos visto que es la principal, no hay ninguna subcarpeta dentro, con lo cual estará aquí al final. Se llamaba algo así como listado de envíos. Y no he visto cómo se llamaba la tabla en concreto, pero como estará nombrada con un nombre y me va a salir aquí, pues seguramente es la única que hay, pues la tabla de envíos o destinatarios, pues perfecto, ¿vale? Directamente voy a listar, simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué las listo? ¿Por qué número las filas? Porque ahora lo que voy a querer es que para cada una de esas filas ejecute la acción de enviar un determinado correo electrónico, por ejemplo. El primer paso ya lo tengo, ahora voy a añadir otro más. ¿Vale? Ya tengo listadas las filas, agregar otra acción. ¿Ahora qué quiero hacer? Hacer una acción o repetir la misma acción con cada una de las filas que acabo de listar en el paso anterior. Pues voy a añadir un control. Si antes, hace un momento, el control era una condición, ahora hay otro tipo de control que se llama este de aquí, aplicar a cada uno, ¿vale? Que sirve precisamente para, en una lista, en un conjunto de elementos, hacer exactamente lo mismo en todos y cada uno de ellos. Y aquí lo único que me va a pedir es precisamente de forma automática el identificador de cada fila, que es lo único que me va a dar, o el listado completo de filas. No tengo que hacer nada más, ¿vale? Entonces, fijaros que yo lo que estoy diciendo, que cuando yo lo decida, quiero que me listes, no me las va a mostrar en ningún sitio, sino que internamente listes las filas de esa tabla y que para cada una de ellas hagas lo que voy a decir aquí. Y le doy. ¿Y qué quiero hacer para cada una de ellas? Agregar una acción. Pues lo que quiero precisamente es otra vez enviar un correo electrónico. Pues Mi cuarto así. enviar email, ¿vale? Voy a buscar que en Outlook enviar correo electrónico, este de aquí, y de nuevo me va a pedir la información de ese correo. A quién hay que enviárselo, con qué asunto, con qué cuerpo e incluso con qué otras propiedades adicionales que podría hacer. Claro, aquí lo que pasa es que cada correo va a una persona distinta y además con copia a otra persona distinta y esa información está directamente o viene del Excel. No pasa nada, lo puedo utilizar. Yo podría escribir directamente el nombre del correo electrónico y en todos los casos lo enviaría al mismo sitio o puedo utilizar un valor personalizado porque precisamente arrastro del paso anterior la información de cada una de esas filas. Pues puedo directamente con el símbolo del rayito decirle aquí quiero poner la columna de email principal del destinatario. Pues perfecto, aquí lo pongo. ¿Vale? Y además quiero que vaya con copia a su jefe que está en otra columna, 2 o 3 más para allá. Estaba en otra columna, lo voy a sacar que lo veáis. ¿Vale? El archivo otra vez, pero teníamos la columna de email del destinatario y tengo otra columna que se llama responsable jerárquico y quiero que vaya con copia a esa persona. Pues me vengo aquí. Aquí no está la opción de con copia, pero hemos visto antes que en parámetros avanzados, que tengo un montón, puedo decirle, por ejemplo, que con copia pues vaya a una determinada persona. ¿Vale? Pues le voy a decir que aquí me ponga con copia a esa persona. ¿Y cómo consigo que aquí me aparezca el Excel? Pues de nuevo,
escribir personalizado, le doy al rayito y recupero datos de los pasos anteriores y precisamente recupero la columna que pone responsable jerárquico. ¿Y qué asunto le voy a poner? Pues recordatorio factura y que me ponga el número de factura que vence en la fecha, por ejemplo, ¿no? Pues recordatorio factura y a continuación el número de la factura. Cada línea tendrá la suya. ¿Dónde tengo esa información guardada en Excel? En una columna también. Tengo aquí en el Excel una columna que pone factura reclamada. Pues voy a poner eso precisamente con el rayito. Voy a poner factura reclamada y que me construya ese asunto, ¿vale? Y luego en el cuerpo del correo voy a poner buenos días, remito solicitud de pago de la factura, pongo otra vez el número de factura, con vencimiento el próximo, y pongo también la fecha de vencimiento, ¿vale? De ese Excel. Un saludo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo sencillo, dentro de lo que es un proceso un poquito más sofisticado, pero sencillo. Vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente lo haga bien. Voy a cerrar Copilot. Voy a guardarlo para comprobar que sintácticamente esté bien escrito, que no me haya dejado nada, que a lo mejor me puedo haber dejado algo, pero en principio espero que me salga la línea verde diciendo que está aparentemente bien hecho. Y vamos a probarlo aquí, como ya no hay ningún desencadenador, ¿vale? Lo podemos generar todas las veces que queramos, ¿vale? Fijaros que ahora, aparentemente está bien escrito, yo le puedo dar a probar, ¿vale? O, si lo tengo aquí en mi lista de flujos, en cualquier momento que yo quisiera, podría coger este flujo, darle al play y ejecutarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿vale? En este caso, voy a editarlo y lo voy a probar con el comprobador para ver que efectivamente pasa por cada una de las distintas etapas y que lo hace bien, ¿vale? Editar. Y este proceso que nosotros hemos diseñado, pues vamos a hacer que lo pruebe, vamos a hacer que lo ponga en marcha. Le voy a dar a probar. Me dice manualmente, sí, quiero directamente que lo ejecutes. Probar. Aquí ya no depende de nada más. Fijaros que me dice, vale, perfecto, que sepas que este flujo se conecta por un motivo con Excel, se conecta por otro motivo con Outlook, vale, perfecto, sin problema. Continuar. La conexión es correcta, ejecutamos flujo. Y si lo ha hecho bien, no solamente lo va a ejecutar, listo, sino que me va a indicar que ha sido capaz de pasar por cada una de las etapas, ¿veis? Me pone el verde y aparentemente ha funcionado todo bien. Yo ahora debería de tener 2 correos electrónicos enviados donde me aparezcan precisamente, voy a sacar Outlook, esos 2 mensajes tal y como vienen redactados, ¿vale? Y voy a ver si incluso están bien o tengo que cambiar algo más, que me quedo sin tiempo, ¿vale? Enviados. Fijaos que en elementos enviados, que me lo cargue, tengo aquí, fijaros, los 2 correos que acaba de generar de forma automática y cualquiera de ellos, en este caso el primero, pues fijaros que me dice, repito los solicitud de factura tal, hice con vencimiento y resulta que el vencimiento me lo ha puesto, pero me ha puesto el número de fecha. No sé si lo sabéis, pero en Excel las fechas no existen, en general en un ordenador no existen fechas, sino que existen números enteros y como está leyendo directamente el valor que hay detrás de la fecha, que es el número entero, me lo escribe como número. Y yo quiero que me lo escriba como fecha, porque el usuario que reciba esto no sabe lo que pone ahí, no sabe si pone el 15 de mayo o el 2 de febrero. Entonces, lo que voy a hacer es modificar directamente el envío del correo electrónico, ¿vale? Voy a modificarlo, editar, ¿vale? Y voy a modificar esa fecha que estamos leyendo de forma directa del Excel, que nos la lee como un número entero, y la voy a formular. Voy a quitar esto. Y hemos dicho que además de poder utilizar la información que viene de pasos anteriores, podemos incluso utilizar formulación, que es un poquito más sofisticado, que nadie se asuste, pero se puede hacer también, ¿vale? Entonces voy a conseguir que esa fecha, en vez de como un número, aparezca como una fecha que podamos leer. Voy a utilizar una función, addDays, ¿vale? Esta de aquí. Le voy a decir que empiece a contar desde el 1899, 1231, ¿vale? Coma, segundo parámetro. ¿Cuántos días quiero avanzar? Son precisamente el número de días que me está dando la fecha. ¿Dónde estás? Fecha de factura, ver más. Es que no salían todas. Aquí está. Fecha de vencimiento.
coma, y le voy a decir también que, ¿dónde estás? La función int. ¿Dónde estás? Ahí, ahora sí. Le puedo poner esto y esto. Perdón, que me he pasado. Eh, Vale, es que me sobraba uno. Hasta aquí, todo esto me sobra. Si no me he equivocado, lo he puesto ahí. ¿Vale? Entonces, básicamente se puede formular para conseguir que en vez de operar sobre los datos que yo estoy analizando, para que en vez de mandarme una fecha como un número, que me diga que es el 15 del 5 o el 4 del 12. ¿Vale? Agrego, ¿vale? Y entonces tenemos parte del mensaje que está estructurado utilizando información previa y parte del mensaje que está simplemente formulado. ¿Vale? Le doy a guardar. Voy a comprobar que sintácticamente está bien escrito. ¿Veis? Sale en verde, con lo cual a priori no me he equivocado a la hora de construir todo esto, que yo no sé hacerlo, pero sí sé hacer esto, con lo cual es mucho más amigable. Y ahora si lo ejecuto, lo único que va a pasar es que va a enviar los mismos correos otra vez, pero las fechas ya saldrán con la forma correcta. ¿Vale? Voy a hacer el último, voy a saltar este paso porque quiero hacer uno más, porque hemos dicho que, os he comentado, que hay tres tipos de flujos. Hemos visto flujos automáticos o automatizados que se desencadenan cuando pasa algo en una parte de Office 365 y eso tiene como consecuencia pues, una serie de acciones, una o muchas. Hemos visto el flujo automático, que es lo mismo, pero es el usuario el que decide cuándo, todas las veces que quiera, ejecuta ese conjunto de acciones empaquetadas en una sola, en un flujo. Y hemos visto que también se puede generar un flujo, me voy a flujos, programado. Es decir, yo quiero que todos los días a las 2 de la mañana, por ejemplo, pues coja un determinado, los archivos de una determinada carpeta y los copie en otra, por ejemplo. ¿Vale? Tengo aquí en OneDrive. Voy a cerrar este, voy a cerrar este. Perdón, que me voy a pasar un par de minutos que no lo tenía previsto. Tengo esta carpeta de ejemplo y tengo esta carpeta de otros, ¿vale? Pues me gustaría que todas las noches a las 2 de la mañana todo lo que hay en esta carpeta lo lleve a la carpeta de otros y esta la borre, por ejemplo. ¿Se puede hacer con un flujo programado? Sí, claro que se puede hacer. Se puede hacer un montón de cosas. Nuevo flujo, en este caso es un flujo programado que va a ser muy parecido a lo anterior, pero diciéndole cuántas veces y en qué horarios tiene que hacerlo. Voy a llamarlo ejemplo 6. ¿Cuándo quiere que se haga? ¿Por primera vez y con qué frecuencia? Pues vamos a suponer que empezamos mañana, día 23 a las 2 de la mañana, por ejemplo, y quiero que lo repita, no cada minuto, si no sería una locura, pues cada día, ¿vale? Cada día a la misma hora. Crear. Y básicamente le tenemos que decir qué es lo que quiero que haga. Voy a hacer dos acciones muy sencillas. Una, copiar cada archivo y pegarlo en la otra carpeta, y otra, coger cada archivo y borrarlo, ya está, de la carpeta original. Pues voy a coger, agregar una acción, voy a acceder a todos los archivos que estén en la carpeta, control, aplicar a cada uno, ¿vale? ¿Por qué aplicar a cada uno? Porque en esa carpeta puede haber un archivo o puede haber más de uno, y quiero que haga lo mismo que le voy a pedir para uno, lo aplique para todos los que se encuentre, ¿vale? Y en este caso, lo que le voy a pedir es... Ah, perdón, si es que no he conectado primero. Perdón, botón derecho, eliminar. Primero voy a acceder a los archivos de una carpeta, perdón. Insertar un paso. OneDrive. Vamos a ver si tengo algo en OneDrive que me permita ver los archivos de una carpeta y qué casualidad que lo tengo aquí, ¿vale? Si no, insisto, le doy a ver más y de todo lo que me permite hacer que tenga que relación con OneDrive, pues uno de ellos es mostrar precisamente los archivos de la carpeta, ¿vale? Simplemente me va a listar todo lo que se encuentre en una carpeta concreta de OneDrive, que es esta de ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Una vez que me los ha mostrado, me los ha listado con cada uno de ellos, quiero que lo copie en otro sitio y luego lo elimine. Pues me vengo aquí, añado otro paso. Le voy a decir que con el control me aplique lo mismo que voy a pedirle a uno, que me lo aplique a todos. Ahora sí, me permite elegir la lista completa de lo que haya encontrado, colección de metadatos, ¿vale? Todo lo que haya encontrado en esa carpeta se lo va a aplicar.
¿Y ahora qué tiene que hacer con cada uno de ellos? Pues copiarlo en otro sitio y después eliminarlo. Bueno, pues le vamos a pedir una opción de copiar primero, agregar una acción, copiar archivo en OneDrive, copiar archivo. Vamos a ver si en OneDrive estará por aquí abajo. Crear archivo, vale, perfecto, pues este es. Me dice, ¿dónde lo tengo que crear? Pues mira, en la carpeta que se llama otros, esta de aquí. ¿Qué nombre le doy? El mismo que tenía. ¿Yo tengo acceso en un paso anterior al nombre? Sí, lo tengo aquí, precisamente. ¿Cómo se llama el nombre? Pues el archivo con extensión y todo, lo tengo aquí o sin extensión aquí. Le voy a poner el nombre completo, evidentemente. ¿Y qué contenido quiero que tenga ese archivo? El mismo contenido que tenía el otro. Es decir, no quiero que solamente cree el archivo vacío, sino que le dé el mismo contenido. Pues quiero que se traiga también, quiero que se traiga también el contenido del archivo. Aquí no está, pero como tengo más cosas, puedo ver más. Y aquí sí que tengo el contenido, no lo veo. Contenido. No lo veo. Ah, no, perdón, porque me faltaría un paso de obtener contenido. Perdón, no pasa nada, lo voy a hacer con este, ¿vale? Y haría exactamente lo mismo con, y así termino, es que si no, no me quiero pasar de tiempo, que luego me echa la bronca, ¿vale? Y luego tendría que agregar otra acción más, eliminando el archivo. Eliminar archivo. Eliminar o borrar. Y voy a ver si en OneDrive hay algo que me permita borrar archivos. Pues lo mismo, seguramente sí. OneDrive for Business, eliminar archivo, pues esto. Y para eliminar archivo, pues le tendré que decir qué archivo es. Como es el mismo con el que estoy trabajando, le vengo por aquí, identificador del archivo, ¿vale? Y ya tengo el proceso terminado. Entonces, fijaros que en este caso lo que tengo es un proceso programado todos los días a las 2 de la mañana. El proceso se va a hacer automáticamente sin que yo tenga que hacer nada, simplemente porque está programado así. Va a listar todos los archivos que hay en una carpeta, los va a coger, los va a duplicar en otra y luego cogerá y los eliminará. ¿De acuerdo? Perdonad por el retraso que me he ido más de 5 minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento en el chat teníamos solamente una pregunta que tampoco estaba muy relacionada con el contenido. Nos preguntaban a ver si luego les enviaremos la presentación al final de Sin la problema. ponencia, que entiendo que sí. Ujú. Y no sé, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, incluso podríamos... Sí, Ah, una sí, pregunta. eso es. ¿Administras flujo de nube cogiendo archivos de escritorio? Perdona. Sí, si no te he entendido mal, existen distintas posibilidades, ¿no? Trabajar esto en Ujú. la nube, en el escritorio local o Correcto, hacer proceso de negocio, ¿no? correcto, Entiendo, pero, se puede hacer perdona, entiendo que el del escritorio, si no te he entendido mal, hay que pagar un extra, por decirlo de alguna manera, ¿no? de hecho, sí, es exactamente así. O sea, yo estoy trabajando, fijaros que he trabajado en todos los ejemplos con los distintos componentes de Office 365 en la nube. Si yo, por Y se- ejemplo, quiero hacer un flujo de escritorio, lo tengo por aquí. no, la pregunta es si se puede trabajar en la nube Ujú. pero haciendo referencia a algún archivo que tú tengas, por decirlo de alguna manera, en local. No, porque entonces tienes que utilizar la gestión de flujos de escritorio y para hacer eso, más el propio programa te lo dice, yo aquí no tengo ninguno, porque, fíjate, te dice, esta funcionalidad solo está disponible para usuarios con licencia premium. Vale, Entonces, si tú quieres trabajar con archivos de escritorio o con las aplicaciones de escritorio, tienes que pagar la licencia. Si no, la licencia que tienes en la nube es solo para Office 365 online. vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ok, pues Jackie, por mi parte nada más. No sé si tienes alguna cosa más que comentar. No, en principio, nada, agradecer a las personas que han participado en la jornada, como siempre, su tiempo, agradecerte a ti también el tiempo que nos has dedicado, Carlos, y quedar a vuestra disposición. Siempre que suele ocurrir que la gente, pues cuando ve el vídeo, cuando revisa la documentación, pues le surgen dudas, así que nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja, pues que podáis transmitírnosla, bien directamente a nosotros o bien directamente a Carlos, como prefiráis. Nada, Carlos, pues muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes. Perfecto, nos vemos entonces. Gracias a todos, un saludo. Venga, eskerrik asko guztioi, agur.